estar presentes. Esta es la tercera edición de este ciclo que se denomina Batime la Justa, que es una creación de José Valle, donde tenemos la posibilidad de poder escuchar, poder debatir, poder preguntar, poder interiorizarnos sobre hechos que tienen que ver con la ciudad de Bahía Blanca. Ya hemos podido intercambiar algunas ideas, una primera charla con Raúl Ayude y con Connie Rivajodio. Más tarde estuvieron en la segunda charla Matías Italiano, que hoy está presente aquí, y el presidente del Consejo Liberante, Nicolás Vitalini, y ahora vamos a tener una tercera charla con dos jóvenes militantes, muy militantes ambos, de espacios políticos, que yo creo que la democracia está sustentada indudablemente sobre los partidos políticos, y para mí la militancia es fundamental en esto del sustento de la democracia. Por eso me parece muy interesante que jóvenes militantes puedan dar su opinión. Y uno está en funciones hoy dentro de lo que es el Ejecutivo Municipal, me refiero a Federico Tucat, quien es el subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Bahía Blanca, y Martín Moyano, quien es militante del GEN, hoy dentro de lo que es el Frente Renovador y un país, digamos, que es una alianza con el Frente Renovador, pero que se ha especializado en el último tiempo en temas de seguridad. Por eso me parece muy interesante que podamos abrir el debate. Cada uno de ellos va a exponer alrededor de 15 minutos y después vamos a ir preguntando y sacándonos las dudas que queramos a partir de cada una de las exposiciones. Martín, te invito para que hagas un pantallazo de... Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Buenas tardes, gracias a José Valle, que anda poniéndolo ahora por la invitación, y a Ariel, y por supuesto Federico, por aceptar debatir conmigo en esta oportunidad. Bueno, en realidad, si uno tiene que hacer un diagnóstico de lo que sucede con la seguridad en Bahía Blanca, yo tengo una visión distinta de la visión que tiene la municipalidad. A mí me gusta decir que es una visión alternativa y complementaria, no necesariamente opuesta, porque el tema de la seguridad es un tema muy complejo que necesita de la mirada más solidaria de los políticos, en el sentido de que es un lugar donde tenemos que colaborar todos, no necesariamente competir, ¿sí? Yo, como decía, tengo una mirada que es diferente en este punto. En algunos aspectos se contrapone con algunas cuestiones que he escuchado de lo que funciona en los últimos días y demás, con algunas presentaciones móviles y eso, y que básicamente tiene que ver con un análisis que yo aplico, que tiene que ver con una herramienta del marco lógico, que hay un análisis que es una evaluación intermedia que se realiza cuando tratamos de buscar la relación que hay entre el costo y la eficiencia de las medidas que se toman. En ese sentido, en 18 meses de gestión que lleva el intendente Gay, 212 días, se han gastado 284 millones de pesos, ¿sí? Son 284 millones de pesos, una cifra que es la mayor cifra que se ha gastado en seguridad en la historia de la ciudad. Y no es azaroso el hecho que yo diga que es un gasto, no es una inversión, es un gasto, porque después, cuando vamos a ver los resultados de la política, no vamos a encontrar, o al menos yo con los datos disponibles no puedo encontrar niveles de eficiencia que nos permitan decir que se ha invertido bien este dinero. Este dinero equivale a 1.338.000 pesos y algo por día que se han gastado en la ciudad en esta materia. Así, para que nos magnifiquemos un poquito, es más o menos el 46% del presupuesto de salud de la ciudad. Es una cifra, realmente es mucho dinero, ¿no? El otro día creo que anunciaron un presupuesto de 150 cuadras de seguridad de alrededor de 65 millones de pesos, o sea, podemos hacer casi 600 y pico de cuadras de asfalto, ¿no? Bueno, esto lo que nos habla es de la cantidad de dinero que se ha invertido en el sistema de seguridad con esta nueva política, pero ¿a dónde nos ha llevado? ¿No es cierto? Cuando uno intenta mirar esta situación desde el punto de vista de los números, lo más objetivamente posible, yo trato de aplicar unos indicadores que se han establecido internacionalmente a través de un sistema estandarizado de indicadores para el estudio de la convivencia y seguridad ciudadana, que está propuesto por la OEA y impulsado por el BID, y nos invita a analizar el tema de la seguridad de las tasas. Entonces, yo hice una nota, disculpen porque no soy muy bueno para recordar estos números,
La realidad es que, por ejemplo, cuando yo tomo los datos y trato de ver una evolución de trimestres, nosotros vamos a establecer unidades de tiempo para hacer las comparativas de estas evoluciones, nos encontramos que, por ejemplo, la tasa de homicidio de la ciudad se ubica en 5,64 puntos hoy, y esto no nos dice nada en sí mismo porque tenemos que esperar a que pase una unidad de tiempo más o menos de 12 meses para comparar la evolución de la ciudad con otras ciudades. Lo bueno de las tasas es que nos permite comparar magnitudes muy diferentes unas de otras. Sin embargo, cuando nosotros lo llevamos a los trimestres y vemos la evolución de los trimestres, vemos que en el primer trimestre estudiado en la unidad de análisis tenemos 2,3 la tasa de homicidio y que actualmente se ubica en 3,4, 3,32 en realidad. Es un crecimiento del 40%, aunque no lo parezca, en la tasa de homicidio, es decir, gente que se muere por hechos de inseguridad. La tasa de hurto, que es otro de los elementos muy importantes a la hora de considerar las políticas de seguridad para evaluarlas, se encuentra en 69, es decir, 69 hurtos cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Esa tasa, llevada a los indicadores, representa, pasó del 51 a 93 en el segundo trimestre, lo cual es un crecimiento del 83%. ¿Sí? 83% creció la tasa de hurtos en la ciudad. Y la tasa de robo, que se encuentra en 150 robos cada 100.000 habitantes, creció un 32% de un trimestre al otro. Estos indicadores son indicadores que nos están poniendo la alerta de que en realidad las medidas que se están tomando no son beneficiosas, como vuelvo a repetir esto, ¿no? Estamos tomando medidas que cuestan millones de pesos a los vecinos de Bahía Blanca. Y una tasa que yo los invito a la reflexión sobre esto, porque es la tasa de robo, o en realidad es la tasa de sustracción de vehículos. Este es un indicador muy importante porque es un indicador que nos habla a nosotros de la presencia del crimen organizado. Es uno de los vectores del crimen organizado que nosotros vamos a los que hay que estar atentos de una política de seguridad. La tasa de sustracción de vehículos se encuentra en 11, el robo es 11 sustracciones de vehículos cada 10.000 vehículos patentados en la ciudad de Bahía Blanca. Pasó en el primer trimestre de 3,6 a 7,8 en un crecimiento de 105%. ¿Sí? Entonces, este diagnóstico lo nos enciende grandes alertas por la cantidad de dinero que se está ejecutando y los muy malos vectores o indicadores que nos estamos viendo. Muy malos entre comillas, yo creo que esto es muy delicado, lo digo con todo el ánimo constructivo, pero muy malo en el sentido de que nosotros tenemos que rectificar para poder hacer eficiente esta relación. Bueno, la mayoría de este dinero ha ido a la policía, se han comprado muy buenas unidades de patrullas, se gasta dinero en capacitación, se gasta dinero en nafta y combustible para los patrulleros. Bueno, lo vemos a diario porque se anuncia permanentemente este tipo de gastos, ¿sí? O inversiones, para mí son gastos. ¿A dónde vamos con decir, bueno, podemos analizar un poco el rol de la policía en estos vectores que hemos analizado, ¿no es cierto?, en estas tasas que tenemos? Cuando vamos acá vemos que, por ejemplo, en el rubro de los robos, las aprehensiones sobre el 100% de los robos hechos en los 6 meses estos que estamos cotejando, el 70% no tiene aprehensiones, ¿sí? 70,26%. De los hurtos, el 70,9%. Este es un tema, estamos con números altos, seguimos. La sustracción de vehículos, que es esta que ha presentado semejante crecimiento de un trimestre al otro, tiene una tasa del 80% de eso no presenta la aprehensión, o sea, no se aprende a los autores de estos hechos de inseguridad. Donde sí se mejora es en el esquema general, donde tenemos un 51% de aprehensiones sobre el total de los eventos que se han producido. Lo que pasa es que cuando uno desmenuza esos hechos ve que, bueno, por ejemplo, el 100% de las aprehensiones en algunos eventos, como por ejemplo puede ser resistencia a la autoridad o... Bueno, la verdad que no parecen definidos muy bien como delitos muy clara cuál sería la fuente del delito. Lo que sí es un número muy interesante sobre las lesiones, que es uno de los vectores muy importantes. Ahí tenemos casi un 60% de nivel de aprehensiones. Ahí la policía parece estar trabajando bien. A mí lo que me dicen todos estos números, me marcan, son la preocupación sobre un hecho que es muy dinámico, que es muy cambiante, pero que está teniendo una tasa, una tendencia evolutiva superior, o sea, positiva, es decir, está creciendo, se está volviendo cada vez más complejo este problema. Nosotros, lo de la tasa de vehículos que comprobamos es un elemento más del crimen organizado que tenemos presente en la ciudad. Esto normalmente se entiende que cuando tenemos trata de personas, cuando tenemos narcotráfico, cuando tenemos piratería y cuando tenemos robo de autopartes, de vehículos, digamos, tenemos en la ciudad la presencia del crimen organizado. Son 4
actividades delictivas altamente organizadas que se denominan crimen organizado. Bueno, en Bahía Blanca hay 3 políticas específicas contra la trata de personas, porque nos marca esta presencia. Ha habido noticias que nos dan claramente la situación del narcotráfico en la ciudad de Bahía Blanca, y ahora tenemos la tasa de vehículos. A mí esto, ¿por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta la presencia del crimen organizado? Porque el crimen organizado no puede existir sin la connivencia de las autoridades, de las instituciones, ¿sí? La razón por la cual la logística del crimen organizado sigue adelante es porque hay cierta connivencia de las instituciones. Esto no quiero decir que Federico ni que ningún político esté en una situación de esa, ¿sí? Solamente digo que hay una connivencia de las instituciones, básicamente de la policía y la justicia, ¿sí? Porque si no, no puede existir una red de narcotráfico, ni una red de trata, ni una red de autopartes. Y esto es lógico cuando uno lo puede contratar fácilmente, cuando hemos visto que hay policías que se han detenido el año pasado que tenían un desarmadero de autos en la casa, otro que fue atrapado conduciendo un auto robado importado, que dijo que vendía pan y que había comprado el auto vendiendo pan. Así que bueno, estas son las situaciones que me preocupan, ¿no? Otras que seguramente desarrollaremos sobre el día, pero que básicamente tienen que ver con el gasto desmedido y sin resultados a la vista que se puedan contrastar con relación a estos indicadores. Y una cosita más que digo para terminar, es que si ustedes entran a la página web bahiasegura.com.ar/debate.pdf, van a poder ver estos datos para que ustedes puedan contrastar lo que yo estoy diciendo. Si puede ser que me equivoque, pero están los datos a la vista para que ustedes puedan analizarlos y especificarlos, ¿sí? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecerle también a José la invitación, a todos ustedes por venir, y por supuesto a Martín, que la verdad que no es la primera vez que nos encuentra charlando, intercambiando ideas en algún ámbito, y la verdad que siempre lo hacemos con respeto, e interpreto cada uno de sus ideas como un aporte que a veces cuando uno se encuentra en un rol de gestión puede interpretarse de dos maneras: como una crítica que solo atenta a socavar o a generar una discusión política, o algo que intenta realmente aportar. Y en ese sentido destaco el trabajo de Martín, porque muchas veces lo hemos charlado inclusive en ámbitos privados y siempre ha tenido predisposición para colaborar. Y me parece que dentro de los muchos temas que uno puede tomar, haber elegido el de seguridad en una ciudad como la nuestra me parece importante, así que felicito a los organizadores por este tema y por haberlo convocado a Martín. En gran medida o en algún punto diciendo con algunas cuestiones que marcaba Martín, y me gustaría hacer algunas aclaraciones. Primero, sobre relativo a los gastos o inversión, de alguna manera es una obviedad que es la gestión que más ha invertido, más gastado en seguridad, por la simple razón de que es la primera que existe una Secretaría de Seguridad, con lo cual es la primera que tiene un presupuesto propio con un personal a cargo. En ese sentido es muy difícil comparar ese presupuesto con cualquier otro presupuesto, porque si uno lo compara, por ejemplo, con el presupuesto de la subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que correspondía al gobierno anterior, no tendría el 100% del gasto de personal que tenía o que tiene nuestra secretaría dentro. Con lo cual es muy difícil comparar con respecto a otras gestiones la inversión en seguridad desde ese punto de vista. Por otra parte, otra aclaración importante es que él toma el 100% del presupuesto. Para cualquiera que ha estudiado el presupuesto municipal sabe, y acá hay personas que han ocupado puestos de gestión, inclusive hay concejales que seguramente lo han estudiado, sabe que para los municipios, sobre todo los municipios de la provincia de Buenos Aires, la mayoría del gasto o la mayoría de los índices que tiene dentro de su presupuesto tiene que ver con el personal. Particularmente, él toma el presupuesto del año pasado y el ejecutado hasta este tiempo. El año pasado nosotros teníamos todo el personal de la Guardia Urbana, que eran aproximadamente 270 agentes, con lo cual influían casi en el 60-70% del presupuesto. Este año tenemos solamente 30 de esos agentes, con lo cual también ahí se explica la diferencia entre el presupuesto del año pasado con respecto a este, donde en realidad hay una disminución en términos reales porque falta todo ese presupuesto de agentes. Con lo cual, si sacamos, digamos, es lo que tiene que ver con gastos corrientes que son necesarios para una gestión, porque no habría manera de obviar el gasto en personal si no fuera otra cosa que desviéndolo, que por supuesto que no estaríamos de acuerdo, uno encuentra que el gasto operativo de la Secretaría de Seguridad no son los números que marca, con lo cual
bajo ningún punto de vista puede dar esos gastos diarios que especificaba Martín. Y me parece importante esta aclaración porque quizás a la hora de medir esos resultados en eficiencia, como marcaba Martín, al ser diferentes los números, puede ser diferente el resultado de la eficiencia. En segundo término, el mapa del delito que realiza Martín, que es el mapa de explotación de prensa, que acá hay una persona que realiza otro mapa de explotación de prensa también muy interesante. Son buenos mapas, pero que tienen una finalidad y que tienen que ver con medir dos cosas. Uno, la construcción del delito que hacen los medios de prensa, que no deja de ser importante a la hora de analizar cuáles son las tendencias. Y segundo, en el caso de que no existan estadísticas oficiales, es la única estadística con la cual uno se puede regir para poder medir o no la eficiencia de estos resultados, como él mencionó anteriormente. En el caso de Bahía Blanca, hace algunos meses somos una de las 3 ciudades de la provincia de Buenos Aires, y en realidad la única que lo hace en formato abierto y reutilizable, que tiene un mapa del delito con estadísticas oficiales, que de hecho no están terminados de cargar los datos del segundo trimestre. Se terminó de cargar el día de hoy las estadísticas de mayo por una novedad de que son a mes vencido, con lo cual no dan, o no, por lo que estuve viendo en el día de hoy, no podríamos medir el primer trimestre con el segundo trimestre, y no dan los números que también marcaba Martín. Particularmente, si bien creo que es totalmente necesario para una gestión tener estadísticas en seguridad, es muy difícil a la hora de hablar en público, a la hora de charlar en público, ufanarse de esas estadísticas si fueran positivas o criticarlas en caso de ser negativas, porque si bien tiene que necesariamente medirse o intentar o realizar la formulación de políticas públicas a través de las estadísticas, siempre que exista un suceso, para la gente que lo sufrió es el 100% de los hechos, con lo cual es incómodo hablar de estadísticas y hablar de descensos o de ascensos cuando hay presente algún tipo de víctima. Pero sí marca algo que sí es real y que muy bien lo decía Martín, de que el delito en Bahía Blanca es estable. El pico más importante del delito por estadísticas oficiales, tanto de la Fiscalía como de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el año, por tomar los últimos años, fue el 2013. Fue el peor año en cuanto a estadísticas, duplicados prácticamente todos los índices. Con respecto a nosotros al 2013 estamos por debajo del 100% con respecto a la cantidad de hechos. Se mantuvo estable 2014, 2015 y en el 2016 tuvimos un leve descenso. Pero repito que en esas estadísticas oficiales que están publicadas, que se pueden acceder de manera oficial a través de la página web del municipio, en el mapa del delito, y que fueron publicadas las estadísticas en un informe que se envió a la prensa, fueron publicadas las estadísticas del año 2013, 2014, 2015 que nos suministró la policía y que esperamos en algún momento poder cargar a ese mapa del delito para que haya un correlato y que esté disponible toda la información. Sigue siendo interesante a la hora de formular. Me parece que si los números de inversión no son, lo que decía Martín, y las estadísticas en definitiva son favorables, repito, coincidiendo en que son estables pero con una leve baja, uno podría concluir entonces que la lectura o la conclusión no puede de ninguna manera ser la que realizaba Martín. De todas maneras, me parece importante también centrar o destacar otro punto relativo a la inversión en seguridad. Es cierto que se ha invertido mucho, o para usar los términos que hablamos anteriores, es cierto que se ha gastado mucho. Prefiero yo, a diferencia de Martín, el término de inversión. Es cierto que se ha hecho. Ahora, si cuando nosotros asumimos hace 18 meses, las 5 comisarías que tenía la ciudad tenían sus calabozos imposibles de ser utilizados, si cuando asumimos hace 18 meses los techos de las comisarías del comando de patrulla, de la comisaría primera, de la comisaría tercera, de la cuarta y la quinta, estaban rotos y tenían pérdidas que hacían que salte las instalaciones eléctricas. Si las instalaciones eléctricas eran de cables de tela, si la mayoría de las comisarías no tenían baños habilitados, si la flota de vehículos era inferior al año 2006 cuando se creó el comando de patrullas, si la cantidad de comisarías era la misma hace 50 años, si la unidad de traslado de detenidos, piensa el nombre, que se dedica a trasladar los detenidos de esta ciudad, no tenía vehículos para trasladar los detenidos. Si no existía ningún tipo de dispositivo de seguridad alternativo a la policía
a la policía de la provincia de Buenos Aires, si no existía coordinación entre las fuerzas de seguridad, si la mitad de la policía local no tenía chalecos, si el 100% de los agentes de policía local tenían que comprarse su armamento o comprarse las balas, si no habían recibido una capacitación el 100% de los agentes de policía local, si la policía de la provincia de Buenos Aires no había recibido una capacitación en más de 6 o 7 años, claramente el punto de partida era muy bajo. Y claramente había que llevarlo no a un punto de vista de excelencia, que por supuesto que es el objetivo, sino un clima de estabilidad y de realidad. No puede una ciudad con las características de Bahía Blanca, una ciudad que está rozando en términos reales hoy los 400.000 habitantes, una ciudad que en términos de extensión demográfica tiene la extensión de la mayoría de las ciudades grandes del conurbano. Si esta ciudad que tiene los índices de marginalidad, de pobreza, de delito, como los que había marcado, no puede darse el lujo de tener esas fuerzas policiales para enfrentar el delito. Con lo cual había que ir a un límite de realidad, había que ir a una estabilidad y una característica de realidad. Tenemos hoy 7 comisarías, una por haber hecho la inversión necesaria para que logre su categoría, que la tenía hace más de 20 años en su comisaría y no aumentaba su categoría, y terminando de construir la comisaría sexta, que ahora va a ser la comisaría séptima, en una zona de la ciudad donde para esos vecinos ir a la comisaría implicaba hacer más de 50 cuadras. Si hoy logra tener 2 patrulleros para sus cuadrículas, Bahía Blanca está ahí en 30 cuadrículas. Hasta el día que nosotros subimos tenía un patrullero para cada una de esas cuadrículas, lo cual ocasiona 2 problemas. Una, por supuesto, sobre el patrullaje preventivo, porque hay un solo móvil para poder realizar prevención sobre ese lugar. Y segundo, que el comando de patrulla, que es quien ante una situación de emergencia o ante una situación de un llamado al 911 tiene que trasladarse, tiene que abandonar el patrullaje preventivo, con lo cual no existe patrullaje sobre esa zona. Hoy podemos contar con 2 móviles en cada lugar. Entonces, si uno mide en esos términos, ni hablar de cuestiones que tienen que ver también de inversiones que tienen que ver con otras necesidades, por ejemplo la policía científica. En Bahía Blanca se perdían las pruebas de homicidios porque el lugar donde se realizaban las pericias no tenía aire acondicionado. Yo no compré nunca un aire acondicionado, pero me parece que no debe exceder los 6.000, 7.000 pesos. Y acá, en la policía científica de Bahía Blanca, se perdían las pruebas porque no había un aire acondicionado que pudiera regular la temperatura para no perder las pruebas. Eso sucedía en nuestra ciudad y ese es el panorama con el cual nos encontramos. La verdad es que esas cosas tienen influencia sobre las estadísticas y tienen influencia sobre la prevención. Entonces eso tuvimos que ir. Creo que además tenemos otro problema, que es que hace mucho tiempo en nuestra provincia de Buenos Aires y en nuestro país hay un traslado de las competencias nacionales a las competencias provinciales y las competencias provinciales a las competencias locales. La seguridad, como la salud y la educación, fueron delegadas de nación a provincia y han sido delegadas de provincia a los municipios sustancialmente. Con lo cual el rol de los municipios, y sobre todo de municipios alejados del conurbano, de la capital de la provincia, de la capital del país como el nuestro, tienen una doble responsabilidad. Y esa doble responsabilidad tiene que ver con también saber atender las demandas ciudadanas. Como decía Ariel al principio, por el hecho de ser militante y militar un partido político, nuestro impulso es a poner la cara. Y hay otra cosa que ha sido muy importante de esta gestión y que tiene que ver con poner la cara. No hay un solo vecino de Bahía Blanca que, aún con diferencias, aún marcando no coincidiendo con nosotros y muchas veces yéndose inclusive en desacuerdo, que no haya sido atendido, no hay un solo barrio al cual no hemos ido. Durante nuestro primer año de gestión tuvimos más de 150 reuniones con vecinos y fuimos prácticamente a todos los barrios de esta ciudad. Ese contacto, esa cercanía nos permitió, entre otras cosas, por ejemplo, sobre fines del año pasado, desbaratar una banda de narcotráfico del noroeste, que cuando nos fuimos a las primeras reuniones del Foro de Seguridad, en el Bajo Rondó, en Nosito, nos decían que con esa gente no se metía, y la gente no se animaba a denunciar a esos delincuentes que vendían drogas y que usaban soldaditos, como publicó algún medio de nuestra ciudad. Esa denuncia que barató esa banda no la hizo ningún vecino, no la hizo la policía, no la hizo ningún fiscal ni ninguna persona que ocurriese en reunión. Esa denuncia la hizo el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Bahía Blanca. Esa denuncia
concluyó después en la detención de los responsables de esa banda y en el desbaratamiento de la banda, una de las bandas más grandes de narcotráfico que tenía nuestra ciudad. Perdón. En ese sentido, llevamos más de 40 denuncias hechas de narcotráfico, de las cuales la mayoría han resultado en investigaciones y han resultado en detenciones. Con lo cual, si uno mira las estadísticas, si uno mira el punto de vista sobre el cual partíamos, si uno mira cuál es la realidad de las comisarías y de las fuerzas policiales de nuestra ciudad, y si uno mira el nivel de atención que tiene, creo que el panorama no puede ser tan negativo. Por supuesto que hay mucho para mejorar. Lamentablemente la seguridad, al igual que en otras temáticas, no es un lugar donde uno llegue a un aspecto positivo, donde uno diga, bueno, este es el estado al cual queríamos llegar. Siempre hay que trabajar, y mientras haya una persona que sufre un ilícito, siempre hay que seguir trabajando. De mi parte nada más, le reitero una sola aclaración con respecto a los robos de motovehículos. El 90% de los vehículos que se robaron en Bahía Blanca fueron restituidos y todas esas investigaciones fueron resueltas. Esos datos cuentan en fiscalía. El 90% de los vehículos que son robados en Bahía Blanca han sido restituidos a sus dueños y han sido resueltos por la policía. Los datos de delitos prevenibles, como lo llama, uno puede contrastar las estadísticas tanto de policía como con fiscalía, tienen de altísima resolución. Me parece que por supuesto que hay que seguir trabajando, que es necesario lograr una mancomunación de todos los actores, pero creo que vamos en la senda positiva. Muchísimas gracias. Esto último que decía Federico, hay una diferencia importante. ¿Por qué decía Martín que el 90% del caso de los vehículos robados no llegaba a definición frente a este dato que menciona Federico? Sí, en realidad, bueno, acá es donde empiezan las grandes diferencias con ustedes. No, en realidad, primero, está muy bien la pregunta y una serie de aclaraciones, porque por ahí yo no fui tan claro. Lo que dice Federico de los presupuestos, eso es un poco, no sé cómo decirlo, es un poco manipulado. La realidad es que antes había una subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y había presupuesto asignado que se podía seguir en el presupuesto. En el ejecutado que se votó, los chicos que están por ahí, los concejales sabrán, hace una semana atrás, en la página 132 se puede ver el desglosado de todos los gastos, y la Guardia Urbana, que él decía recién, también estaba ante la Secretaría de Gobierno, se puede identificar como un gasto apuntado ahí. Entonces sí se puede ver la evolución. La historia no comienza cuando uno llega a la gestión, sino que hay programas, incluso programas que siguen ejecutando, que venían de antes. Así que el gasto es válido, no se puede rebatir ese argumento. Luego, sobre la fuente de información, esto es un error mío, pido disculpas. La realidad es que la fuente de información que yo hice para dar estos datos son las páginas del propio municipio, es el mapa del delito tuyo. Lo que pasa es que los trimestres no tienen que empezar en enero para que nosotros, yo tomo desde el inicio de la publicación de tus datos y me da 7 meses, dejo uno afuera y calculo la evolución de los 2 trimestres. Por eso veo estas variaciones. Los datos son oficiales, son los datos del municipio. Y lo de la tasa de vehículos que comentaba Ariel, dato que desgloso también del municipio. Bueno, Federico nos dice esta situación, lo dice él y nos dice que está en fiscalía. La realidad es que yo chequeé antes de venir el informe del Ministerio Público Fiscal, que es el informe de donde podemos conocer las IPP preparadas, no está subido, así que no se puede contrastar, a menos que tengamos un amigo fiscal, que no es lo lógico para un ciudadano, no tenemos que tener amigos funcionarios. La información no está para que la contrastemos. Vuelvo a decir, en Bahía Segura, lo que yo estoy diciendo está para que ustedes puedan ir y mirarlo. Ahí está el dato de los vehículos, yo desglosé, se calcula, lo que recomienda la OEA es que vos tomes los datos de todos los vehículos que se han robado, sustraídos, ya sea por robo o por hurto, y que eso vos lo dividas por la tasa de patentamiento de vehículos, motos, de todos los vehículos de la ciudad, dato que el periodista Sergio Prieta publicó el año pasado en La Nueva Provincia, se lo pedí a través del registro automotor de la calle Villarino, y bueno, me da este resultado. Como yo digo, que ustedes pueden hacerlo en su casa, me pueden decir que la cuenta está mal, que no es correcto, pero bueno, el dato está para que lo contrastemos. Esta es una gran diferencia, no porque lo haya dicho Federico ahora, sino porque lo veo que lo hace el intendente y lo hace el secretario de Seguridad. Salen y dicen cosas incomprobables. ¿Sí? Porque la verdad es que este dato de fiscalía, a menos que tengamos fiscales amigos, no lo vamos a conocer. Preguntamos a la web y tenemos el dato del 2016. Entonces, del 2015.
Entonces este punto es importante aclararlo. El dato que yo tomo es de la fuente oficial del municipio y creo que fue un error mío no haberlo aclarado cuando lo dije, ¿no? Bien, a ver, ¿quieren preguntar? ¿Quieren ir preguntando? Federico Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo le quiero preguntar a Federico si los números, si tiene presente Federico, tiene presente la Secretaría de Seguridad los números, que tienen que ver con la tarea de la Secretaría de Seguridad. Algunos de los vecinos y algunos grupos organizados como el nuestro piensan que si se creó una Secretaría de Seguridad... Discúlpeme que lo puede decir qué sí, grupo. El grupo es el SER, Seguridad Integral, Construcción y Análisis. Nosotros creemos que la Secretaría de Seguridad no tiene el cumplimiento cabal de la función. ¿Por qué? Porque cuando Federico, yo lo seguí en el universitario como corresponde el barrio donde vivo, y en esta oportunidad, gracias a la invitación de Martín, no nos convence. O sea, acá hay realidades, y yo con Federico lo he hablado algunas veces, son incontrastables. Los datos confunden a la gente, al común de la gente que se queja de los números reales que están por tratamiento informal en la policía y en la justicia, teniendo conocidos en la justicia y en la policía el trato informal de los que somos policías, y la realidad de la publicación, que en cierta forma la publicación es la que en cierta forma debe interesar al gobierno, por lo que se publica. Por otro lado, la policía aparentemente no tiene la oportunidad de contrastar y decir esto está esclarecido. ¿Por qué? Porque son pocos los hechos esclarecidos y porque no se les da la oportunidad. Federico, nosotros decimos que en el año 2015 los delitos contra la propiedad, solamente contra la propiedad, fueron 627. Y en el 2016 fueron 1011. En lo que va de este año, en el trimestre de enero, febrero y marzo, se ha producido un descenso, si comparamos el primer trimestre del año pasado, de un 31% de los delitos contra la propiedad. ¿Qué pasa? Localmente quienes dicen, sí, nosotros llevamos la estadística del 2011 y decimos que los peores años fueron el 13 y el 14. El 15 fue bajando, pero fue malísimo, y el 16, cuando bajó, lo subió. La estadística subió, los delitos aumentaron. Y hay conductas que han aparecido en Bahía Blanca que eran impropias, yo hace 8 años que digo. Eran impropias, las elecciones en línea, los homicidios en línea. Lo único que ha bajado en Bahía Blanca es los accidentes de tránsito, del 16 a lo que, perdón, del 15 al 16, un 24%, que no te compete, pero que es una realidad embromada. Nosotros le ponemos a todo lo que hace el conductor, borracho, en perfecto estado de condiciones, le ponemos el daño que ocasiona a casas, el daños en contra del Estado. Federico, yo quiero, si está dentro de tu alcance, que nos des una explicación cabal. Si es verdad que la policía local tiene capacitación, si es verdad que la policía va a continuar o no, si la policía no lo hace, porque el intendente dice, oficialmente cuando el grupo SEBA al que pertenezco tiene entrevistas, ya es la segunda entrevista que hemos tenido en un año, dice que esto va en relación a las políticas de la provincia en relación a la seguridad. Vos me decís que arreglan los calabozos, que esto, que el presupuesto se mezcla entre los empleados y entre lo que se gasta. ¿Qué es lo que le da a la provincia, que es la responsable de la seguridad? ¿Y qué es lo que hace la Secretaría de Seguridad de Bahía Blanca? Un compromiso del intendente en campaña política donde dijo que iba a impulsar políticas sobre seguridad. Y no lo están haciendo. Porque estamos discutiendo banalmente montones de cosas, pero la realidad es que el delito se instaló y no puede bajar. Eso es lo que yo quiero que nos digas y nos des una explicación amplia de lo que significa responsabilidades del gobierno central, provincial
de municipio, y por qué la Secretaría de Seguridad no tiene la estructura que necesita. Carlos, le pregunto, yo capaz que no lo interpreté, ¿las estadísticas que usted da son estadísticas oficiales? Explotación de empresas, las oficiales yo no las No, por eso, quiero dejar en claro, no son oficiales no hablo de policía, digo, tampoco del mapa del delito que mencionaba Martínez, son usted lo hace por la prensa o por los datos. Explotación de empresas y bien, sociales. listo, quería ese dato, nomás para aclarar lo que decía Martín. Federico. Sí, es buena la aclaración, Ariel. Tanto el mapa que hace Martín como el mapa que hace la agrupación que dirige, o no sé si la dirige, perdóname que lo diga, que dirige Carlos, es un mapa de explotación de prensa. Lo que hacen es tomar de la mayoría de los medios, o al menos los más importantes, a diario los delitos que se publican y en base a eso crean una estadística. Es una opinión personal. Creo que cuando hay ausencia de estadísticas, y es la única, es la que le permite a la gestión establecer las políticas en base a esa estadística. Cuando existe una estadística oficial, que vos podés no coincidir, pero yo, con todo el respeto que me merecen los medios, también puedo no coincidir con por qué elige un medio publicar determinado robo y no determinado robo. Como yo a diario me entero de la cantidad de robos, y a diario veo cuáles son los robos que salen publicados en determinados diarios. De hecho, es mayor la estadística oficial que la de explotación de prensa. Es bastante mayor. Es mayor la cantidad de hechos que se dan a diario que lo que sale publicado en la prensa. ¿Por qué, por ejemplo, un robo que ocurre en una zona social económicamente alta de nuestra ciudad es publicado con énfasis por la mayoría de los medios de nuestra ciudad, y robos que ocurren en mayor cantidad en otras zonas más vulnerables no son publicados? Con lo cual, me permito disentir, con todo respeto, en la estadística en la cual vos basás tus comentarios, y creo que es mucho más fiable la estadística, sin ser 100% fiable, porque no existen estadísticas 100% fiables. No hay manera de poder recabar el 100% de los hechos que ocurren, porque por supuesto que hay gente que sufre ilícitos y no denuncia, por supuesto que inclusive no tomamos conocimiento de ningún tipo de hecho, pero sí la mayoría de los delitos que salen en la prensa son delitos que son denunciados. Entonces esos están contenidos en esta estadística. Pero creo que es mucho más acertada o cercana a la realidad la estadística que informan los comisarios de manera oficial del municipio de Bahía Blanca, que el municipio de Bahía Blanca publica. En consecuencia, esa estadística, que es la estadística oficial del delito de Bahía Blanca, es la estadística más fiable que tenemos. Y esa estadística marca, no lo digo yo, pueden ingresar a la página y verificarlo, que el delito se mantiene de manera constante y que ha ido bajando. La estadística del año 2013, 2014 y 2015 no fue publicada por ningún gobierno anterior. Sin embargo, sí, nosotros verificamos, porque estaban en la Secretaría, que las planillas de policía de la provincia de Buenos Aires por cada una de las comisarías habían sido enviadas al municipio. Con lo cual acá hay otro dato interesante: había una decisión de no publicar las estadísticas. Nosotros encontramos todas esas planillas verificadas, firmadas por el comisario, y en base a eso hicimos el índice 2013, 2014 y 2015. En base a eso también nosotros coincidimos con el mapa de protección de prensa, que 2013 y 2014 fueron los años más difíciles, casi duplicando al resto de los años, y en base a esa estadística, que es oficial, está firmada por autoridades policiales, uno puede confiar o no confiar, pero en todo caso, si no confía y cree que hay una falsedad y cree que hay una mentira, lo que tiene que hacer es radicar una denuncia. Porque quiere decir que hay un funcionario público, como es un policía, que está mintiendo. Y supongo que habrá una razón para que alguien que hace una estadística y que tiene un deber porque es un funcionario esté mintiendo. Con respecto a lo de... Con respecto a las estadísticas. Son las estadísticas oficiales, son las que están publicadas, no las puede tomar o no. Si desconfía y tiene una razón válida, me ofrezco yo mismo a, si hubiese algo que no constara en alguna de esas estadísticas, yo mismo a radicar la denuncia si hubiese una prueba de que eso no es fiable. Con respecto a la estructura de la Secretaría, coincido. Por supuesto que una ciudad de las dimensiones de Bahía Blanca debería tener otra estructura. Debería tener inclusive otros desarrollos que tienen que ver con la investigación del delito, con trabajo multidisciplinario, relación con la justicia. Debería tener un gabinete de crisis
Yo coincido en eso es uno de los planteamientos que nos hacemos junto con el secretario de trabajar en el desarrollo futuro de la Secretaría. No recuerdo si había otra alguna. Está bien, perfecto. Gracias. Sí, claro. Una cuestión que tocaron elípticamente, porque en realidad es un tema muy preocupante, en realidad por la modernidad del tema, como la sociedad que vivimos hoy, tan compleja, un fenómeno tan complejo como el delito, necesita que se resuelva el tema de las estadísticas, porque es la forma que tenemos racionalmente de tomar decisiones sobre mucho dinero de manera eficiente. Entonces este no es un problema que tiene Bahía Blanca, es un problema que tiene la ciudad del mundo y que por suerte la han resuelto. Por eso existen estos organismos internacionales que establecen estos consejos, como por ejemplo a la hora de publicar un mapa del delito o de cualquier tipo de gestión de información de la seguridad, qué tipo de clasificación de esos hechos utilizar para que un investigador pueda encontrar fácilmente estos detalles y poder hacerlo. Yo, para hacer este pequeño informe que hice hoy, y fue una tarea hercúlea, les aseguro que fue un desastre, tuve que bajar toda una planilla separada en coma, tuve una semana haciéndolo. ¿Por qué? Porque esto que marca Federico, de que el delito oficialmente desde la municipalidad se ve en baja, no se puede comparar en la página de Gobierno Abierto, Fede, porque vos no podés comparar un mes al otro. Yo no puedo poner en un botón robos y ver qué pasó en abril y en marzo con respecto a los robos. Tengo que bajar una planilla y hacerlo de modo individual. Solamente tengo que poner abril, me marca abril, marco robo, me muestra los robos. Ni siquiera puedo comparar los robos con respecto a los hurtos o los demás. No, vos te invito a que lo veas, vas a ver que no se puede comparar. Y este es un tema porque en realidad los mapas son mapas, no hay ninguna ciencia con los mapas. Esto que se conoce como tecnología GIS, en realidad los mapas son mapas. No, lo importante no es el mapa, lo importante es la información que volcamos en el mapa que nos permite a nosotros anticiparnos a las tendencias. Y para eso nosotros tenemos que evaluar de manera integral no solamente lo oficial, sino también tenemos que poder ver de manera para que nosotros podamos ver esos delitos que forman parte de lo que no se denuncia, los mapas de explotación de prensa, los mapas del sistema de salud, la información derivada del sistema de salud y la información derivada del sistema judicial. O sea, es un sistema que debe ser mucho más integral. Es un problema que no podamos tener una estadística que sea 100% confiable, como decís vos. Y un tema que mencionaste antes, que yo no estoy de acuerdo, es esto de que esté mal hablar de estadísticas porque hay víctimas involucradas. No es así, lo están recomendando organismos internacionales a esto, porque es la forma de controlar el sistema de seguridad a los funcionarios políticos, policiales y judiciales, que poco control tienen. Nosotros tenemos que hablar de la estadística porque es la herramienta que tenemos para tomar decisiones. Los concejales, cuando votan estos presupuestos, tienen que tomar las decisiones en base a la información confiable, y esa es la estadística. Así que sí, hay que hablar, por más que haya víctimas, hay que hablar. Eso no quiere decir que nosotros vamos a decir que la persona tal, en tal lugar, hay formas de tratar la información, ¿no? Esto yo lo quería comentar porque me parece que es algo que está rondando respecto a la cuestión de cómo trabajar la información. Nosotros nos ponemos todos los robos que nos enteramos, por espacio, por cantidad, por horario, porque algunos otros no nos enteramos. Entonces, digamos, lo que tiene en esto es una diversificación importante. Algunos datos los van a encontrar en un medio, otros los van a encontrar en otro y otros no los van a encontrar directamente. Entonces, es bastante particular una estadística a partir de esto. Sí, sirve como pantallazo genérico, claro, pero digamos, no sé si es muy apreciable para tomar alguna decisión. La otra pregunta, que los datos que Martín menciona que están en Gobierno Abierto, ¿son datos de Fiscalía o de Comisaría? Son datos de la comisaría. De comisaría. De comisaría, y esos son datos consecuentemente de fiscalía porque la comisaría informa cada delito. Pasa que después las causas se unifican o pueden unificarse, entonces pueden diferir los datos de fiscalía, por eso tomamos nosotros el dato más fidedigno, que es el emitido por la policía. Por eso pregunto. Bien. La procuración pasa cada 3 meses datos. Y ahí estamos muy arriba. Lo que pasa es que no tenemos. O sea, no lo tiene el municipio, no lo tiene la policía tampoco, si no se lo pedís. Hechos esclarecidos. Hay veces con 7, 8 hechos esclarecidos. Y nosotros le buscamos la vuelta a la información, cotejándola con redes sociales, con la nueva, la brújula, el ático, charla de café, cafetines, todo lo que vos quieras, para más o menos llegar a una información cierta. Pero la realidad es que
Ojalá sea, estamos diciendo que en el primer trimestre de este año, de acuerdo a este tipo de método, hay un descenso del 21%. Bueno, si la comunicación no es la real, hay que aceptar el tema, que es un poco el trabajo que vos decís de la Secretaría de Seguridad. La solución es igual de complicado que el dato de la prevención, porque, por ejemplo, nosotros publicamos en el mapa del delito de los aprendidos, pero tengo para mí y en realidad para cualquiera de ustedes que un aprendido puede ser responsable de varios delitos. Entonces esa tasa también siempre no va a tener correlación. ¿Sí? Hay una organización, una ONG que se llama Red de Observatorios Locales sobre la Violencia y el Delito, que está hablada por el BID y por la, perdón mi alemán, la Fundación Friedrich Stiftung, que nos convocó el lunes a Capital Federal a recibir una mención especial por el mapa del delito que tiene Bahía Blanca y justamente por esta condición de ser datos abiertos y reutilizables y por el modelo a los cuales nos invitan a participar, nos invitan a ser miembros de esta red de observatorios locales del delito y la violencia, que es una red latinoamericana, no es una red argentina. Nos invitan a participar y quieren tomar, justamente por el hecho de poder ser aplicable en otros municipios, tienen los códigos del mapa del delito de Bahía Blanca para poder generar un lobby de municipios en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en municipios de más de 300.000 habitantes, para publicar estadísticas. Nosotros estuvimos, me permito contar esto, perdón que me extienda, estuvimos en el Ministerio de Seguridad de la Nación y planteando en el Ministerio de Seguridad de la provincia, reunidos con varios secretarios de seguridad, planteando la necesidad de por supuesto profundizar y mejorar, y supongo que en esto con Martín vamos a coincidir porque lo hemos charlado muchas veces, en sumar datos de otro tipo al mapa del delito. No con el fin de estigmatizar, sino justamente porque creo que nos vamos a llevar varias sorpresas. De sumarles, de poder cargar y poder visualizar en el mapa del delito el sistema de salud, exactamente, el sistema de infraestructura de la ciudad, por supuesto los niveles o los índices de pobreza y marginalidad, la ubicación de los espacios públicos, la ubicación de las escuelas, etc. Creo que todos esos datos que son muy difíciles para un municipio, hay algunos que no, pero hay otros que sí, son muy difíciles poder recabarlos. Si se genera un lobby de ciudades en la provincia de Buenos Aires que exijan esos datos a los ministerios nacionales y todo eso tirado en el mapa, creo que vamos a poder tener una estadística mucho más fiable, que ya no tendrá que ver con la estadística de delito, sino que tendrá que ver con una estadística que sirva para generar otro tipo de políticas públicas. A eso vamos a plantear el lunes en la red, en esta fundación, donde digo, me parece que es una buena noticia para Bahía Blanca que se haya tomado como modelo el mapa del delito tan controvertido. Bien, ¿quién quiere preguntar? Sí. A ver. Mercedes. Sí. Sí, escucho. Has elaborado por acá el tema de las competencias, provincia, municipio. El día 24 de mayo, acá llegaron 31 pasajeros, 20 camionetas, 20 motos, ¿hubo coordinación de esa entrega? ¿Estaba Bahía Blanca preparada para recibirla a la luz de las declaraciones del jefe del presidente que iba a faltar que las manejaran? Sí. Con el respeto que se merece el comisario Martín Luna, quien es un excelente comisario, fue preso de su ansiedad y él mismo manifestó haberse equivocado, más allá de que fue, para quienes no leyeron el título y escucharon la nota, fue capciosa la pregunta y fue intrincada la respuesta, que concluyó en un título que por supuesto a cualquiera nos alarmaría. De hecho yo cuando lo vi dije ¿cómo? Pero por supuesto que fue coordinado. De hecho nosotros veníamos evaluando la partición de cuadrículas que se necesitaba en Bahía Blanca y la cantidad de vehículos que se necesitaba para poder afectar eso, y también habíamos hecho una evaluación de ver en qué zonas era necesario determinados vehículos, porque a veces cuando se suelen comprar vehículos se compran el modelo que es el que se utiliza en la provincia sin pensar si ese modelo sirve para esas cuadrículas. Por eso ustedes van a ver que nosotros adquirimos un modelo de auto de la municipalidad, pedimos otro modelo de auto que trajo la provincia de Buenos Aires y también se trajeron camionetas independientemente de las motos, que por supuesto que tienen también otra finalidad. Pero sí, fue coordinado. Es una realidad de la policía de la provincia de Buenos Aires y en realidad de casi cualquier institución, que hay muchísima disparidad entre lo que es la fuerza efectiva y la fuerza real,
porque hay una gran cantidad de carpetas médicas, eso es verdad, pero sí nosotros contemplamos y estábamos trabajando desde anterior a la llegada de los vehículos en un convenio de colaboración entre la policía local y la policía de la provincia de Buenos Aires, donde aquellos policías locales que tuviesen hecho un curso de manejo de emergencia podían suplir y ser choferes del comando de patrulla, generando una suerte de adscripción hacia el comando de patrulla para que pudiera estar completada la flota. Pero sí está previsto, no fue que se hizo de manera descoordinada. Fue rara su respuesta y él mismo le dijo, después no había respondido, pero... Aportando un poco esto que Sí. están discutiendo, 3 semanas antes más o menos de que se suceda esta situación, salió una nota que pasó muy desapercibida en el diario local entonces el jefe de la policía, Gustavo Maldonado, donde también decía esto, decía que no tenían, que quería dividir las cuadrículas, que querían incorporar 5 cuadrículas más, esto lo explicaba Federico, explicaba detalles muy interesantes, como que cada móvil que se pone en una cuadrícula que ya está ejecutada lo tiene que pagar el municipio, lo cual es un gasto muy grande, porque esto es una discusión que tenemos que tener los valdenses, porque tenemos una provincia que no se está haciendo cargo de lo que tiene que hacer. Gustavo Maldonado lo que decía era esto, de que no tenía el personal para manejar nuevos móviles, o sea que digamos, ahí también había una mala comunicación, no sé, porque es otra funcionaria policial que estaba diciendo un poco lo mismo 3 semanas antes, ¿no? De esa situación. Lo agrego, nada más como tal. No es una mala comunicación. La falta de efectivos es una realidad. Lo que digo es que, atento a esa falta de efectivos, es que se venía trabajando en el convenio de colaboración que permitía adscribir policías locales que tuviesen hecho el curso de manejo defensivo al comando de patrulla. Si no existiese esa falta, no adscribiríamos eso. Lo que se discute no es la falta, sino el hecho de que compras patrulla antes de tener chofer. Y incurrir en un gasto que de nuevo no es eficiente. No, nosotros cuando empezamos a evaluar el gasto... Esas son las situaciones que se discuten desde el punto de vista de la eficiencia, de lo que se está gastando y lo que se tiene. De repente quizás pasaba por incorporar antes el personal que te estaba pidiendo en ese... Estoy de acuerdo si eso fuese así, Martín, pero como te decía, cuando se toma la decisión de Provincia de Buenos Aires de mandar los patrulleros a Bahía y nosotros de comprarlo, nosotros ya trabajamos en el convenio. El convenio, por una razón lógica, se realiza en el momento donde llegan los patrulleros. Porque si vos lo haces antes, tendríamos ese personal ocioso en el comando de patrulla. Pero se venía trabajando. La decisión local de comprar patrullas desde lo local es un gasto, no voy sabiendo que no tenés choferes para manejarlo. Eso es lo que yo le digo. Decir, che, ¿por qué no le decimos al funcionario provincial, mira, no podemos comprar patrullas porque no tenemos... Pero no, te vuelvo a decir... Yo entiendo la postura, solamente pienso distinto. No, pero por eso te digo que se puede pensar distinto, pero haciendo la... Me parece que así llegamos a los 280 millones de pesos gastados de lo que yo llamo de manera descontrolada en ese sentido. Entiendo. Así los alquileres esos que se están pagando de 90.000 pesos por mes en un edificio que lleva un año sin utilizarse, y bueno, todas esas cuestiones que me parece que por acá un poco tiene que haber una situación un poco más racional a la hora de ver cómo invertir. Entiendo perfectamente, pero repito, si así fuese tomada la decisión tendrías razón, pero dado que existe una deficiencia real de falta de patrulleros en las cuadrículas de nuestra ciudad, cuando se toma la decisión de comprar los patrulleros, se realiza la gestión para lo que no podíamos comprar, lo traiga a la provincia de Buenos Aires, en ese momento también se tiene en cuenta la falta de choferes y se realiza el convenio colaborativo, que se lleva efectivamente, disculpame, déjame terminar, que se lleva efectivamente a cabo una vez que llegan los patrulleros, por una razón obvia que si no lo hubiese tenido sociedad. No se toman en diferentes tiempos, no es que nosotros dijimos, vamos a comprar patrulleros, no tenemos choferes. Tomamos las dos decisiones al mismo tiempo. Desde el momento que sabemos que necesitábamos patrulleros, sabíamos que necesitábamos choferes. Es una obviedad. La verdad es que nosotros necesitamos tener esos patrulleros y necesitamos esos choferes. Y por otro lado... Lo que te marca es el hecho de que llegás a tener patrullas sin choferes siguiendo ese camino. No, pero no llegás a tenerlo porque de momento, Martín, no... Hay dos funcionarios policiales diciendo eso. No hay de funcionarios. Ahora, si podemos explicarlo más fácil. Faltan patrulleros en Bahía, faltan patrulleros en Bahía. No hay choferes para la cantidad de patrulleros en Bahía, no hay choferes en la cantidad. Entonces, ¿qué hay que tomar? Dos decisiones. Comprar patrulleros y conseguir choferes. ¿Se podían tomar en diferentes tiempos? No se podían tomar en diferentes tiempos. Desde el momento que vos decidís suplir la falta de patrulleros, decidís suplir la falta de choferes.
no se toma en distintos momentos, ni se toma inconscientemente, se toma con plena conciencia de que si compras patrulleros vas a tener que afectar policías locales. Y que por otro lado, y esto me parece también sumamente importante, para nosotros era muy importante darle ese rol a los policías locales que estaban manejando patrulleros, porque era dar una función a esta policía local que se creó durante el gobierno anterior sin ningún tipo de función, sin ningún tipo de escala. Ahí de nuevo hay un error porque vos tenés un plan operativo sobre la policía local, o sea, la función se la das vos del municipio. No. Si no tiene función, no están haciendo un trabajo. No, vos le das la operatividad a la función. Es un plan operativo. Pero el plan operativo es para que cumplan su trabajo. Por eso, y dentro de la operatividad nosotros establecimos que sean choferes el convenio de operación de la policía local establece cuál es la función de la policía local desde lo formal. Sí, no, exactamente. No creo que no es correcto, pero es mi opinión. Y no, pero por eso digo que no, yo lo respeto, pero tanto creo que de lo funcional como de lo operativo tenés capacidades para darle vos. Estoy de acuerdo, lo que digo es que me parece que no es correcta la interpretación de decir que se tomaron decisiones en distintos momentos cuando se tenía plena conciencia de que ante la necesidad de incorporar patrulleros se iba a tener que incorporar choferes. Se tomaron al mismo tiempo sabiendo que era una necesidad. Sí, yo te lo marco, me parece que sí, que tenés razón. Lo que yo digo que es que no es racional la decisión. Me parece a mí que es una situación que produce y nos lleva a esta situación ineficiente de que tenés patrullas. Como decía, no hago hospital porque no voy a tener médico. No es sí, yo tengo patrullas. No hagamos más hospital, no hagamos más escuela porque no hay vale. Y además que si entramos en este punto y tenemos que ir a una discusión de mucho más de fondo, que es además una discusión muy interesante, es ¿cuántas veces desde el municipio hemos mencionado acá la palabra policía? ¿Para qué tenemos la estructura provincial? Nosotros estamos pagando estos 280 millones de pesos, representan casi 2.000 pesos de cada uno de nosotros como ciudadanos. Pero además aportamos a la provincia y la provincia no está cumpliendo su parte, porque estos móviles y estas comisarías y estos cables de tela que vos comentaste, los tiene que pagar la provincia de Buenos Aires, no el municipio de Bahía Blanca. Y esto no lo está haciendo, no lo hizo la gestión anterior y no lo está haciendo la gestión actual, que ya lleva 18 meses. ¿Sabes por qué? Porque los móviles que sí paga la policía de Buenos Aires están en otro lugar, como Mar del Plata, como Azul y demás. Es decir, Bahía Blanca no es una prioridad para la gestión. Entonces el municipio sale a confundir su rol y a solventar los gastos de la policía. Entonces, estamos metiendo dinero en un sistema policial que además no controlamos, situación que quedó evidente cuando, por ejemplo, queríamos hacer el carnaval y el jefe de policía no lo quiso hacer, no se hizo. No tenemos control sobre esa fuerza a la que estamos aportando. Me había quedado. Ahora, Federico, por ahí, en relación a hacer una enumeración, digamos que el presupuesto, la inversión que hacen en seguridad, una serie de digamos, la inversión va destinada a lo que es equipamiento, qué sé yo, y queda como siempre reducido el tema de la prevención de seguridad sobre equipamientos y digamos, refacciones, qué sé yo. Quisiera saber si la gestión actual, digamos, que evaluó la posibilidad de hacer una secretaría de seguridad, tiene pensado o, digamos, proyectado cuáles van a ser, digamos, la raíz del problema, que sabemos que eso es económico, digamos. Ya pasó como 1 año y medio de gestión y hay toda una inversión puesta en eso. Digamos, tiene un plan, un proyecto, su política, digamos, la empresa, digamos, más allá de eso, está solamente reducida a lo que es el crecimiento, digamos. Creería, todos sabemos que la raíz del problema del delito y el problema de la prevención no se soluciona ni con más patrulleros, ni con, digamos, tiene una cuestión social y económica de fondo. Por eso quería saber si la municipalidad, con lo que reclamás, con la conclusión que haces. De hecho, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, la estrategia o la política de los destacamentos móviles, que también ahora en la última reunión de secretarios de seguridad que se hizo en Mar del Plata, fue pedido por el resto de los secretarios de seguridad de un partido y de otro, digo, no era de oficialismo, para poder ser invitado. En un principio lo habíamos pensado como una presencia en espacios públicos de la policía local a las 24 horas. Sin embargo, cuando lo repensamos la estrategia, nos dimos cuenta de que ya que íbamos a trabajar sobre una presencia en seguridad en el espacio público, era necesario o tenía mucha más incidencia en el mediano y en el largo plazo trabajar con otro tipo de presencia. Entonces trabajamos en los destacamentos móviles, otra descentralización municipal. A veces cuando se piensa en descentralizar un municipio, se piensa en unidades donde uno puede ir a realizar gestiones administrativas, por ejemplo.
Nosotros no hicimos eso, nos parecía que no tenía ningún tipo de beneficio, y lo que hicimos fue exteriorizar en esos destacamentos móviles un poco las fuerzas vivas del municipio. Entonces concurre deporte con sus distintas actividades, concurre la Secretaría de Salud a hacer charlas de concientización, a hacer vacunación, concurre veterinaria de zoonosis a hacer las campañas que hacen por ejemplo, la veterinaria móvil. Se ha convocado, por ejemplo, a la Secretaría de Legales, que convenio con el Colegio de Abogados y la Universidad del Sur hacen asesoramiento legal gratuito en los destacamentos móviles, y eso de alguna manera logró que la gente tome ese destacamento policial que podía tener otra imagen u otra impronta, tome todo el espacio público y de alguna manera lo haga suyo. Nosotros lo que observamos era que en el mediano y el largo plazo esa presencia de la gente en el espacio público tenía mucha más incidencia en la prevención del delito que la presencia policial. Con lo cual, cuento esta anécdota, y además lo hemos hablado también muchas veces con Martín, que esa presencia de alguna manera del Estado y esa presencia y ese trabajo en la gente apropiándose del espacio público que le pertenece, no es que está tomando algo que no le corresponde, sino que le pertenece, tiene mucha más incidencia. En definitiva, nuestra estrategia de todas estas inversiones va hacia ese lado. Por eso hicimos una inversión también muy importante en iluminación. Se gastaron casi 13 millones de pesos del Fondo de Seguridad, que fue la primera partida en iluminación de espacios públicos o de paseos lineales, justamente para trabajar esto. Se trabajó en los destacamentos móviles y ahora estamos trabajando en una estrategia con los colegios y las salas médicas de seguridad que apunta a justamente trabajar sobre la recuperación del espacio público, que entendemos va a tener mayor incidencia en la prevención del delito que la presencia policial. El señor de Porra. Tratando anteriormente de los... gracias. Con el tema de los patrulleros. Vino Martín también, El pelo todo. El tema de los patrulleros. El día que vino el ministro que hicieron la presentación, nadie discute el cálculo que ustedes hicieron y el encargo que hicieron a la provincia de cantidad de patrulleros. Es un estudio que ustedes lo han realizado. Pero el propio intendente manifestó por un medio local en donde vinieron más de lo que estaban esperando. Entonces, hay un problema de comunicación que es evidente, no solamente en seguridad, en muchos temas, entre provincia, nación y municipio. Lo tratan de disimular, pero a la vista sale porque eso no lo sabías. El propio intendente dijo que vinieron más de lo que estábamos esperando. Cuando nosotros hablamos con provincia, la primera vez que fuimos al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, esto va a parecer gracioso, pero no lo es. Cuando planteamos nosotros la necesidad, llevamos adelante, me cubro, me voy a reír igual. Llevamos adelante, fuimos con un plan de desarrollo de infraestructura de seguridad, en realidad infraestructura policial, una necesidad de patrulleros, marcándole las necesidades y las zonas calientes que nosotros teníamos en Bahía Blanca y los índices de mapa del delito que justificasen la creación o no de comisarías o el cambio de rango. Cuando nosotros ponemos nuestro mapa, hay una mesa grande, ponemos nuestro mapa y ellos ponen el suyo, ya empezamos con el primer problema. Nosotros marcamos la necesidad de la creación de una comisaría o de elevación del puesto de vigilancia de Patagonia, por lo menos su comisaría, y ellos tenían en el mapa del ministerio que lo que estaba comprendido entre Patagonia y Villa Jardín era campo, con lo cual ahí estuvo el primer inconveniente. En ese sentido, lo primero que hubo que hacer fue actualizarle todos los datos y nosotros empezamos una serie de reclamos que tenían que ver con nuestros índices y con nuestras necesidades. Ellos son el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y tienen otros índices y otras prioridades. Lo que sucedió fue que cuando nosotros marcamos la necesidad de patrulleros que teníamos, era esta, y todos, particularmente vos también sos militante del partido político, siempre que uno pide algo, aspira a que vaya menos. La verdad que en esto cumplió el Ministerio que trajo exactamente lo que le habíamos pedido. Nosotros creemos que inclusive se necesitan algún par de motos más, o teníamos para nosotros que tener un par de motos más, pero cumplió con la totalidad de lo que le habíamos pedido. Por eso fue la expresión de no trajeron más de lo que esperamos, porque a veces uno está acostumbrado a que cuando hace un pedido nunca viene todo lo que uno pretende. Lo que voy a decir, hoy por hoy, lo había preguntado Carlos, ¿no? Me dijiste, lo había preguntado Carlos, la provincia se hace cargo de los sueldos, de enviar algunos patrulleros y de qué más en lo que hace seguridad. La tarjeta de combustible,
El combustible no es todo, una parte, paga. Una tarjeta de combustible con un monto fijo que carga cada patrullero. ¿Que alcanza para cuánto eso? ¿Te acordás? Alcanza para 12 días. Y para el patrullaje diario, el 60% del patrullaje diario. El 40% del patrullaje diario Lo paga el municipio. ¿Cuál es el monto? Perdón. El monto de la tarjeta. No, el monto de lo que paga el municipio por día en concepto de combustible. No podía precisar que sea. ¿Y la tarjeta qué monto tiene? Tampoco. Listo. No. En su momento era un tanque diario que podía cargar. Lo que daba un tanque diario. Lo que sucedió fue que no se actualizaba, era un monto fijo, que se había calculado un tanque diario. Entonces la tarjeta tenía el monto de lo que saliese el tanque diario. Bien. Pero luego se dejó de actualizar, entonces seguía siendo el mismo monto, claramente no alcanzaba más para un tanque diario. Toda esa diferencia empezó a surgir en el municipio. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿cómo sabe el municipio, la provincia cuántos son los móviles en función de la baja que tienen diaria por choque, por accidente y demás? Digamos, hay una cantidad determinada fija de tarjetas, sean más o sean menos móviles. ¿Cómo se maneja eso? ¿Me entendés la pregunta? Sí, los móviles están protocolizados e identificados. Sí. Siempre que se da de baja un móvil, se informa Policía de la Provincia de Buenos Aires a nosotros y al Ministerio de Seguridad mediante una comunicación escrita, y ese tiene móvil un choque, cuando tiene un incidente de tránsito, cuando queda fuera por cuando cualquier queda- circunstancia, Bien. inclusive cuando va de servicio a Y otra ahí ciudad. automáticamente se cae la posibilidad de la tarjeta, hasta Exacto. que no se le dé de alta de nuevo al móvil. Exactamente, y nosotros también lo invalidamos en la estación de servicio que gane la licitación pública Bien. que cargue, porque obviamente no habría razón para que cargue. Y cuando hay una excepción, que un móvil por alguna circunstancia tiene que cargar más, eso se informa tanto en la estación de servicio y también se publica dentro del RAFAM. Uno puede ver la diferencia de cada uno de los dominios del móvil que van cargando y uno ve el agregado que cargó. Eso es un expediente administrativo que se puede identificar de por qué ese móvil cargó más. La última de mi parte, para no robar, pero digo, ¿paga la municipalidad algún alquiler, por ejemplo, para la policía? No para organizaciones que dependan del municipio, digo para la policía en sí. Paga el alquiler de donde funciona, por el convenio de colaboración, donde funciona la policía local. Lo que vendría a ser, claro, vendría a ser la comisaría de la policía local. Ese es el único espacio físico, digamos, que paga el municipio. Sí, No hay puesto otro. que No, creo que no. También lo paga en calle Grigol. Pero dijo de la policía. Ah, pensé que de la Secretaría. No, dijo de lo que No, aclaró, no de la Secretaría. Porque yo entiendo que le correspondería a la provincia, por eso lo preguntaba. Esa era mi pregunta. Después voy, sí. Una consulta para ambos. Una opinión personal, yo creo que los delitos no solo no han ido bajando, sino que además en la ciudad se están viendo cada vez hechos que son mucho más violentos. Entonces me parece que no estamos contando con la cantidad suficiente de los recursos necesarios, porque muchas veces se priorizan soluciones simples para problemas que son mucho más complejos. Entonces me gustaría consultarle a ambos qué opinión se merece una medida como la posible instalación de cámaras en el barrio Palí. Yo me tiro por ahí, porque te digo que... Y un poco también parece horrible que estemos hablando de la policía todo el tiempo del municipio. El municipio puede trabajar en materia de prevención, elaborando distintas estrategias sobre la situación de prevención situacional ambiental, la estrategia de prevención comunitaria, trabajos que han sido altamente efectivos en otros lugares y que no tiene por qué no serlo en la ciudad de Bahía Blanca. En ese esquema que vos planteás, ¿por qué digo que me parece horrible lo que pasa con Paligüe? Es que ese barrio va a tener 47 cámaras de seguridad, creo, porque la pueden pagar. Ya lo pueden pagar. Además de eso, tienen 2 destacamentos, creo, uno adelante y uno atrás. Y no tengo esta información, salvo por una cuestión visual de que cada vez que voy a Paligüe veo recorridos internos de la policía. Entonces, es un barrio público que tiene desde el Estado, no digo que sea una situación deliberada, pero que se está dando, y tiene una situación de privilegio con respecto al resto de la ciudad. Y que yo no he podido ver una cuestión que justifique eso. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos en Paligüe 47 o 50 cámaras
Y en Ingeniero Guay, donde tenemos una situación conflictiva muchas veces, tenemos 10 u 11, no sé, o en Universitario, una zona muy caliente de la ciudad. ¿Por qué se da esto? Y no, digamos, la respuesta es porque tienen plata para pagarlo. Y esto es de absoluto desequilibrio. El Estado no debería permitir que pasen estas cosas, ¿no? El sistema público, si tienen plata para pagarlo, contrata una empresa privada de vigilancia y no que estén haciendo esto. Porque yo escuchaba que se mencionaba el día que se presentó esto que tenía un costo cero para el municipio. ¿Sí? Costo cero para el municipio, se decía la instalación de estas cámaras. En Bahía Blanca, en Londres o en Sudán, el activo más valioso de un sistema de vigilancia es el operario que mira la cámara, no la cámara que está puesta, es el operario. Está medido, así se enseña, yo no puedo citar la fuente, pero que más o menos alrededor de unos 20 minutos un operario mirando 12 cámaras empieza a perder el déficit, entra en un déficit de atención sobre lo que está vigilando. Nosotros tenemos un turno, creo que son de 6 horas, donde mira un promedio de 15 cámaras cada operario, entonces estamos incurriendo en el gasto más importante del sistema de vigilancia, de videovigilancia. Estamos en operario, estamos recargando el trabajo del operario sobre un barrio que estratégicamente, evidentemente, no tiene la necesidad de contar esa cámara porque el municipio no invierte en eso, ¿no? Entonces, es decir, solamente porque lo pueden pagar, se pone y entonces nosotros llevamos adelante el gasto más caro, que es poner a los operarios a vigilar cámaras en Palermo. En lugar de estar vigilándola quizás en un universitario, como dije, o en Ingeniero Guay, donde pasan cosas que a veces vemos que son tan graves. Por eso me parece que es una cuestión ideológica y política, de decir, no podemos permitir este tipo de desequilibrio en el ejido urbano en una cuestión tan básica como la seguridad. Porque no son las cámaras, son los destacamentos y son los recorridos de la policía, ¿sí? Comparto, y para contestarle a Martín, por eso las cámaras que ha adquirido la Sociedad de Fomento no son monitoreadas por personal municipal, justamente para no incurrir en ese gasto de hombre que implicaría que el municipio se haga cargo de una hora hombre que en definitiva fue adquirida por un privado. Por eso todas no se monitorean, son grabadas a disposición, graban, no son monitoreadas. Lo dije porque la información dice que fueron incorporadas al sistema de seguridad del municipio. Para no incurrir en un gasto de hora hombre, no son incorporadas al sistema de monitoreo. Entonces esas cámaras, lo que se le aclaró a la Sociedad de Fomento que ellos la podían adquirir, por supuesto, no tienen. El efecto preventivo de la cámara es discutible en términos de qué es la prevención que realiza una cámara. Ellos la ponen solo con la intención de que si alguien roba lo tengan identificado. Exactamente, a ellos se le aclaró que si ellos querían adquirir las cámaras, tenían que tener en cuenta que todas las cámaras que ellos adquiriesen se tenían que hacer cargo del 100% del costo, que implica no solamente la instalación de la cámara, sino también la licencia que implicase poder sumar eso a nuestro servidor. Y que si la cantidad de cámaras que querían incorporar afectaba de alguna manera la tecnología que nosotros teníamos de la cantidad de servidores, ellos tenían que a su vez adquirir un servidor. Adquirir una licencia y adquirir una cantidad. Y se les aclaró que no iba bajo ningún punto de vista tener personal abocado a monitorear esa cámara, porque eso, como bien decía Martín, y en esto coincido totalmente, y lo es también en términos económicos, es mucho más caro la hora hombre que la hora fierro, digamos, de la cámara monitoreada. Entonces se les aclaró que esa información iba a estar guardada, que iba a estar disponible y que por supuesto que si se requería iban a estar a disposición. Por eso es que también ellos ubicaron las cámaras de otra manera, para que, porque las que están operadas pueden girar y pueden no quedar grabadas en la situación. Por eso es que hay tanta cantidad de cámaras. En lo personal, esto es una opinión estrictamente personal, comparto que no podemos ir hacia una ciudad vigilada y monitoreada, y que las cámaras tienen una función preventiva, desde mi criterio, en la resolución de los casos. Tiene una prevención sobre el lugar donde están ubicadas, por supuesto, pero me parece que es mucho más efectiva la cámara cuando se ubica estratégicamente, y nosotros por eso reubicamos las cámaras, y las que adquirimos las ubicamos de otra manera, en modo de anillos, que hagan un cerramiento sobre los distintos barrios y un cerramiento sobre la ciudad. Esto hace que su trabajo preventivo en realidad sea en la resolución de los hechos. Cuando una cámara para nosotros es efectiva cuando resuelve varios hechos, y eso tiene incidencia sobre la prevención, porque lógicamente cuando en el mediano o largo plazo va a tener influencia sobre la baja del delito, porque de alguna manera, haciendo una frase fácil, metió presa mucha gente esa cámara. ¿Hay algún número respecto a la colaboración de las cámaras en la resolución
Número no. Te digo, o si se agilizó de alguna manera, te digo, por lo menos hasta que yo estuve en el Consejo Deliberante, era muy difícil conseguir la grabación de las cámaras, porque no estaban, no habían tomado, no andaban, siempre pasaba una cosa, y el porcentaje de resolución de delitos por las cámaras era totalmente, era muy bajo, y era muy baja nosotros, de esto hay constancia, nosotros lo que hicimos fue dejar constancia escrita de cada pedido y de por qué se rechaza. El 60 o 70% de los rechazos de las cámaras anteriores tenían que ver con red caída en ese momento o falta de filmación porque estaba apuntando a otro lado, ¿no? Ahora no hay rechazo por red caída. En eso hay que destacar el trabajo del centro de monitoreo que llevó prácticamente a nulo o a índice cero la caída. Siempre estamos, bueno, en Bahía Blanca es bastante común, digamos, el corte de electricidad, siempre estamos, no estamos exentos de esa situación, pero casi a índice cero la cantidad de rechazo. La información es abultada. Lo que por una ordenanza municipal es complicado, a diferencia de otras ciudades, conseguir la grabación, que para mí está bien, digamos, no estoy en desacuerdo con la ordenanza, pero se hace solamente a solicitud de la policía para una investigación o un oficio de un fiscal. No puede un vecino común, mediante una solicitud, tener la información de la cámara. ¿Cómo han llegado algunas grabaciones a la prensa? Hay información que se difunde. Sí, no, está bien. Pero hay información que se difunde porque hay una ley, que es la ley de protección de imagen, que por razones de educación o por el Estado público se puede difundir las imágenes de determinadas cosas tomando los recuerdos del caso. No se difuminan las imágenes y eso se hace por esa razón, digamos. Pero es difundido por el propio centro de monitoreo. Una pregunta muy cortita. ¿Cuántas son las cámaras hoy que son monitoreadas? Las cámaras que son monitoreadas, 277 creo. Dividido 15 creo que dice Martín. Como o sea, 15. Porque para saber los cantidad de operarios, ¿cada uno opera 15 cámaras más o menos? Sí, entre dos, hay operarios que depende la cámara. Porque algunas son... No, porque algunas cámaras se les presta más atención por la zona que están ubicadas. Hay cámaras que están en los ingresos de la ciudad que tienen operarios que están mirando 4 cámaras porque son en los ingresos y tienen otra dinámica y otra actividad. ¿Por turno cuántos son? Depende del turno. El turno noche tiene 20 personas, el turno tarde tiene, que más personas tiene cerca de 30, y el turno mañana, ese que menos gente tiene cerca de 12 personas. Bien. Tengo tres preguntas. El señor y después la señora. Para los dos, preguntarles cómo evalúan el traslado del 911, sabiendo de las quejas en cuanto a la ubicación de los llamados, y también la sensación de que desde el municipio no se hizo mucho para retenerlo en Bahía Blanca. No, porque decía que tenía muchas ganas de responder eso. Bueno, yo creo que la gestión de Cristian Brechtestein, que fue una de las gestiones que empezó y comenzó a mirar de manera muy activa la seguridad en la ciudad, tuvo una serie de puntos fuertes. No llegó a concretar ninguna políticas. Un gran punto de la gestión actual es estos destacamentos móviles que ya se habían propuesto en aquella gestión de Brechtestein, que nunca llegó ni pasó del papel, ¿no? Sin embargo, otro de los puntos fuertes de aquella gestión fue que se había logrado la gestión del 911 en la ciudad de Bahía Blanca, que era único, creo que estaba en otra ciudad y nada más, no recuerdo bien, creo que... Y estaba en muy malas condiciones, yo había tenido oportunidad de verlo, era un desastre cómo estaba colocado, eso realmente era una improvisación terrible. Pero bueno, estaba ahí, estaba en esa situación, y los tenían ahí los funcionarios para reclamar. De hecho, fíjense que cuando pasa lo de los chicos que mueren por el monóxido, la resolución del caso, identificando a los responsables, fue muy rápida. Digamos, la segunda etapa del sistema funcionó muy bien. Rápidamente pudimos saber quién fue la persona que había respondido, cuánto demoró, quién era el supervisor, etcétera, 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 ¿no es cierto? Cuando se llevan el 911 de acá, yo siento que se hace una pérdida que es irreparable, porque ahora, como nos pasa esto con la provincia de Buenos Aires, de que tendría que mandar un patrullero pero no los manda, que tendría que estar pagando las comisarías pero no las paga, que tendría que pagar 2 tanques de nafta pero paga 1 y un cuarto, en fin, nos pasa esta situación donde no tenemos privilegio para la provincia de Buenos Aires, no tenemos priorización,
nos llevan la gestión y se centraliza en otra ciudad y tenemos estos inconvenientes que estamos viendo, que yo espero que conforme se desarrolle el sistema se vayan solucionando y que dejen de usar el Google Maps que no te tira todas las calles correctamente, ¿no? Pero es preocupante porque nosotros perdimos una gestión de un sistema que era muy importante, porque ese sistema, como estaba planteado, con de repente otro desarrollo y otro tipo de inversión, si hubiéramos sacado un cachito de esos 284 millones de pesos que iba a la Poli y ponerlo de repente en este sistema para desarrollarlo de una manera mucho más profesional. Recuerdo que Mirovsky tenía, Esteban Mirovsky, que era secretario de Modernización, tenía la idea de crear todo un centro tecnológico donde iban a confluir todos los sistemas de la ciudad, desde las cámaras, el 911 y demás. Era un muy buen proyecto que por supuesto no se cristalizó como muchas de las cosas. Sin embargo, ese era el camino que había que seguir con el 911. Al perderlo, perdimos la capacidad de gestión. ¿Qué pasa? Lo que hemos visto nosotros, que cuando no hay respuesta, no hay a quién quejarse. A mí me sorprendió mucho, Fede, en la conferencia de Ritondo, cuando se le plantea, a pesar de que en los días previos venían diciendo que estaban haciendo gestiones con el tema del 911 y demás, cuando le plantea, me parece que es el movilero de la brújula, no recuerdo bien, le pregunta por el tema del 911, y Ritondo no tenía ni la menor idea. Lo dice, no, voy a hablar con el intendente, lo mismo, voy a hablar con el intendente. Después, en otra entrevista, pudo aclarar la cuestión del desarrollo. Esto nos pasa. No somos la prioridad de la administración de la provincia de Buenos Aires. No, como todo lo que sucede, esto de que decimos siempre que Dios atiende la plata, digamos, nosotros tenemos la gestión acá y la perdimos. Y yo creo que ese ha sido un daño muy grande al sistema de prevención. Si el día de mañana tenemos una unidad de crisis, que sería algo fantástico, no tenemos la administración del 911, que estaba muy mal, pero que podría haber sido mejorada sustancialmente. ¿Qué opinión me merece? El 911, como bien dijo Martín, en realidad la gestión que había hecho el ex intendente Breitenstein era de transformar el 911 en un sistema multiagencia. El 911 pertenece al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, siempre fue así, siempre fue el único número para llamadas policiales. La gestión, yo creo que con buen criterio que logra el ex intendente, tiene que ver con generar un centro multiagencia que atendiera toda la emergencia. En ese sentido, Bahía Blanca fue la primera ciudad de la provincia de Buenos Aires en lograrlo, luego se sumó Junín, La Plata, Mar del Plata, y no recuerdo si alguna otra ciudad más. Pero nunca dejó de ser el 911, en realidad, dentro de sus competencias y sus funciones, el número para llamadas telefónicas policiales. Nosotros cuando asumimos nos encontramos con muchísimos problemas. Primero, que el convenio había sido suscrito durante el gobierno de Breitenstein y no estaba más. Había desaparecido. Con lo cual nadie sabía bien cuáles eran las funciones que le correspondían en el otro lado. Y de hecho, se dio una discusión que era de quién era la información. Nosotros decíamos, la información es de ustedes, por el ministerio, y el ministerio no nos correspondía. No, es de ustedes, porque el nuevo se lo tienen ustedes. Logramos encontrar el convenio. Esto fue al mes de que asumimos y ahí establecimos las competencias y la competencia de la Municipalidad de Bahía Blanca, la única inferencia que tenía la Municipalidad de Bahía Blanca en ese convenio era proporcionar la infraestructura, el lugar físico, las computadoras, los teléfonos, y se había ampliado durante la primera etapa del gobierno de Bevilacqua, se había hecho una adenda que se interpretaba como responsabilidad del municipio el hecho de proveer infraestructura y el hecho de la faltante de personal. La provincia había dejado de mandar personal para atender, son policías, tienen rango policial, entonces se había tenido que incorporar personal municipal que atendía. Cuando nosotros asumimos... Lo único que había era el jefe era provincial, el jefe dependía de provincia, los demás los que trabajaban eran municipal. No, había 17 policías que atendían y 12 municipales. ¿Y por qué cuando ocurrió el caso De hecho, el chico era de la provincia de Buenos Aires. Que mencionó, por eso, y los demás? Como los demás. El jefe era también de la policía de la sí. provincia y el empleado también era de la personal provincial. Sí. Tenía rango policial. Tiene rango policial y era de la provincia de Buenos Aires, sí. ¿Los municipales también tienen rango policial? No, son empleados municipales. De hecho, una de las cosas que nosotros marcamos es que hubiera sido un problema gravísimo si el que hubiese atendido
hubiese un problema gravísimo para la municipalidad si hubiese atendido y hubiese sido agente municipal. Porque la responsabilidad de un agente policial y de un empleado municipal es distinto. No debía estar ese agente municipal trabajando sobre ese centro. Esa situación fue con la que nos encontramos. Comparto totalmente con Martín, era una vergüenza ese sistema. Era manual, el software era bueno, lo había diseñado un chico de acá de Bahía Blanca, porque no le proveían desde el 911 provincial un software particularmente para Bahía Blanca, le proveían el mismo software que le proveían a todos los 911 que se dedicaban a tener policía, con lo cual a Bahía Blanca, que era multiagencia, no le servía. Tuvieron que desarrollar un software propio, era totalmente manual la transferencia, o sea, entraba un llamado, la persona tenía que tipear los datos y para despacharlo a ambulancia, policía, bomberos, tenía que darse vuelta, agarrar una radio, llamar por radio. Si no le había cortado a se escuchaban los dos grabados, no quedaba registrado el llamado del operador a la policía, no quedaba registrado. Nosotros lo que teníamos grabado era el despacho de la persona hacia el 911. Ahora, lo posterior a eso no quedaba grabado. Sí quedaba grabado si hablaba cerca del micrófono, si no, no quedaba grabado. Y la información quedaba toda en Mar del Plata. Y eran la verdad que la cantidad de quejas que teníamos en todas las reuniones que teníamos con vecinos eran realmente muy numerosas. Tal fue así, y como sé que acá hay concejales que no les escapa esta situación, porque la cantidad de pedidos del informe, e inclusive acá hay gente de Integración Ciudadana, de hecho hay un proyecto concreto de Integración Ciudadana de preguntar de cómo funcionaban los protocolos del 911 y de pedir que se puedan hacer denuncias al 911 por otro sistema. En ese momento creo que era mensaje de texto proponían, porque realmente no atendían, te cortaban, te maltrataban, el recurso no llegaba. Hoy, el 911, es cierto que atiende Mar del Plata. El protocolo de atención que tienen de respuesta del de Bahía Blanca al de Mar del Plata no varió, con lo cual la gente se puede quejar lo que quiere, y yo no voy a decir a la gente que se tiene que quejar, pero de la cantidad de preguntas que te hacen no varió del operador que te atendía del de Bahía Blanca al que te atendía Mar del Plata, y el protocolo de esas preguntas lo fija la Fiscalía General de la Nación. Y es para todos los sistemas de emergencia, con lo cual tienen que hacer esas preguntas. No es que elige el 911 Mar del Plata hacerlo a diferencia de esto. El sistema es digital, el despacho es digital, y en el momento que ingresa el llamado se empieza a cargar la información y los despachos lo ven. Y quien dirige el recurso, y esto es importante que lo sepamos todos, quien dirige el recurso sigue siendo la misma persona que recibe el despacho, tanto de cuando estaba el 911 acá que como cuando estaba el 911 allá. Sigue siendo alguien que está en Bahía Blanca. En el caso de la policía, la central de comunicaciones que está en la NEM, en el caso de las ambulancias, el siempre, y en el caso de emergencias que tengan que ver con incendios o con accidentes, el que coordina la emergencia y dirige los recursos es Defensa Civil, porque así lo establece la ley de emergencia de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, cuando hay un error de que hay una confusión entre una cosa y otra, sigue siendo el mismo error humano que teníamos cuando estaba el 911 acá, porque quien dirige los recursos sigue siendo el despachante que estaba acá. Pero antes, Fede, cuando vos llamabas, te tenía una persona en Bahía Blanca y ahora lo hace. Sí, pero ahí es donde se da el problema con las calles. Digamos, más allá de eso. No solo con la calle. Vos llamás tenés una Mar del Plata y decís, ¿dónde es el problema? En el Cholo. Claro, el tipo de Mar del Plata no hace falta, no figura en el... No hay ningún problema que diga el Cholo, porque quien dirige el recurso está en Bahía Blanca y sabe quién es el Cholo, que es el mismo que lo dirigía antes. Entonces vos cuando decís... El que dirige el recurso no es el que repregunta. No, pero no hace falta que repregunte. Que repregunte es por protocolo. Y está fijado y es el mismo protocolo que tenían acá. Si vos le decís, si yo hago un llamado en el Cholo, el operador tiene la obligación de preguntarle porque hay que asentarlo legalmente. Entonces acá en Bahía Blanca, por más que vos le decías el Cholo, asentaba el Cholo, pero después cuando despachaba, el policía sabía que tenía que ir al Cholo y sabe dónde quedaba el Cholo. Ese mismo policía que dirige y que llega sigue siendo exactamente el mismo y está acá en Bahía Blanca. ¿Cómo llega la comunicación a la persona que está acá en Bahía Blanca? De manera online, apenas que se empiezan a cargar los datos y después hay un despacho telefónico. Por carga le llega, sí. Por carga. La persona le dice, deme la calle, señorita. No, por carga y telefónicamente. Bueno, pero la persona que está le dice, mire, necesito la calle. No, miren, el Cholo. No, si usted llama y dice, ¿está en el Cholo? Le llega el patrullero, se lo aseguro. Llamemos al 911 y mandemos un patrullero del Cholo. No, de todas maneras, con el guanaco, con el triángulo y con el Cholo. De todas maneras, voy a convalidar, perdón, me dejas un comentario más. Voy a convalidar en que hay muchísimas quejas todavía con el 911. Es un sistema de emergencia y como todo sistema de emergencia
tiene errores. A mi criterio se le empezó a tomar nota de esto a partir del traslado, pero el consejo lo sabe por la cantidad de reclamos que había antes, y la cantidad de reclamos que había antes eran por no atención. A mí lo que me parece es que hay que seguir manejando y seguir trabajando en esto que vos bien decías, Daniel. Me parece que es gravísimo y que hay que seguir trabajando, pero me deja mucho más tranquilo que hayamos sido un sistema donde te atienden el teléfono. En el sistema anterior la cantidad de llamados perdidos, la cantidad de reclamos porque no te atendían eran tremendos. Y tener un sistema de emergencia que no te atienda, el error para corregir eso es mucho más complejo. ¿Sabés cuál es el problema? Que acá estamos debatiendo entre muchas veces la vida y la muerte. Sin duda. Entonces es difícil. Que no te atiendan cuando es una emergencia. Sí, pero si yo no me comparo con lo que estaba mal antes, trato de mejorarlo. Pero en la mejora, digamos, no tengo una mejora por un lado, pero tengo un retroceso por el otro. Entonces, si yo mejoro algo y retrocedo en algo, estoy en la misma situación. No, hay dos cosas ahí que apuntar. Un momento más atrás se decía que el mismo ministerio que hoy administra el sistema considera Patagonia el campo. O sea, son los mismos funcionarios, digamos. Entonces, esos chicos son los que están manejando. Una cosa que me quedó pendiente y me parece importante, hay un sistema... Sí, perdón, gracias. Los sistemas de emergencia son varios, son variados, ¿no es cierto? El modelo número 1 del mundo es el de Nueva Orleans, y uno que salió destacado es latinoamericano, y es de Ecuador. ¿Y cuáles son los puntos en común? Están en manos de civiles, no están en manos del Ministerio de Seguridad, no están en manos de la policía, no hay ningún policía en los sistemas de emergencia. ¿Sabes por qué? Porque la estadística que deriva del 911 controla a la policía. Entonces es un problema que la estadística que termina controlando a la policía sea manejada por la propia policía que debe ser controlada. Los sistemas eficientes están en manos de civiles y están por fuera del sistema, del sistema policial. Y ese es un elemento importante porque se presentó esta reforma como un gran avance y el eje fundamental es el mismo. Sigue en el mismo lugar y manejado por la misma persona. Es bueno para tenerlo en cuenta. Una sola cosa más sobre el 911. Me parece fundamental, de todas maneras, yo no quiero que quede claro, no niego ningún problema con el 911. Me parece, sí, que suplimos un gran problema que era la no atención. Creo que sigue habiendo inconvenientes. Y me parece fundamental el hecho de que todos los reclamos lleguen a nuestros oídos, porque como también bien decía Martín, hoy queda todo registrado, entonces no tenemos manera de trabajar sobre el error. Hoy el error queda registrado si hubiese. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar el sistema. Y ese error que está ocurriendo no tiene que ocurrir. De hecho, hay un agente desplazado porque creo que salió en un medio de comunicación que le había dicho, no sé, yo no sé dónde queda eso, me decía María Blanca, yo estoy en Mar del Plata. Ese agente fue desplazado porque no tiene por qué decir eso, digamos. Todos los sistemas pueden ser muy buenos de la tecnología, pero no dejan de ser administrados por personas. Y si hay una persona que hace mal su trabajo, esa persona tiene que tomar. Y después, lo otro que tiene es que queda 100% grabado. Entonces nosotros también hemos escuchado, acá hubo una ex concejal que manifestó y contó en un medio que había sido, nosotros solicitamos la información oficial y escuchamos el grabado y no era ni parecido. No lo podemos difundir. Ojalá, pedimos autorización para difundirlo, ojalá se pueda difundir. Porque la verdad que lo irrespetuosa que fue esa ex concejal con el operador y cómo le dijo la ex concejal 3 veces distinta a la calle a propósito para provocar la confusión, es realmente llamativo y me parece lamentable que alguien quiera utilizar un sistema que por supuesto tiene que mejorar con una finalidad política. Pero fue vergonzoso la actitud de ese ex concejal. Bien. Señor, ¿para qué estaba el... Sí. No, vos. Para llamar a la reflexión de otro punto que tiene que ver de la seguridad. Básicamente, con este tema que vos dijiste, gravísimo anterior, lo que hubiera pasado con ese operario si hubiera sido municipal con respecto al 911. Llevándolo a este convenio que hacen con la provincia de los choferes, no es gravísimo si le pasa algo a un chofer, porque la pregunta de fondo es de quién es la policía local. Uno la paga, el otro la administra, el otro la coordina. Ustedes hacen un convenio para que esa persona maneje un patrullero, fue lo que referiste, maneje un patrullero y son dos fuerzas distintas. O de hecho, estamos transitando el camino del traslado de la policía local a la policía de la provincia de Buenos Aires. Y el otro tema que es para llamar a la reflexión es estas
la persona de policía, que no deja de ser una persona como todos nosotros, ¿sí? Y nunca se pone el foco en que esa inoperatividad tiene que ver con lo que le pasa en la parte operativa, recibe un balazo, recibe todo lo que le pasa, y lo otro de atención que necesita esa persona sobre la carga horaria que está haciendo, porque todos sabemos que Bahía Blanca, o en cualquier lugar de la provincia, cumple todo su rango horario en la policía, y después para poder llegar a fin de mes a alimentar a su familia tiene que hacer todas las otras 12 horas del día, ¿sí? En servicios de seguridad adicional, ¿sí? Y como para cerrar el corolario, la policía, como todos saben, no tiene posibilidad de agremiarse. En los últimos años venía atado de las paritarias de educación, sin poder decir sí, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y en el último año y medio está el 50% de la paritaria de educación sin poder quejarse. ¿Sí? Entonces, tuvimos unos aumentos desproporcionados, la policía tiene que sobrelaburar, ¿sí? No se puede especializar, no puede hacer su descanso necesario, como dicen todas las organizaciones de trabajo del mundo, y encima a eso que dicen, tenemos una diferencia de disparidad, lo corregimos con este otro recurso, ¿sí? Que tiene que estar operativamente para otra cosa. Digo, lo corregimos. Pero trato de que sea una reflexión general, no puntualmente para la gestión. Con respecto a la primera pregunta, la policía local pertenece al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y fue creada por una resolución administrativa porque entendía el gobernador Scioli que ya estaba creada formalmente por la Ley de Seguridad Pública. Con lo cual, para ser práctico, es como si fuera una rama más de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, no hay, si bien no tiene la característica de especialidad, como puede ser investigaciones, como puede ser infantería, es como si fuera una rama más, como policía de proximidad dentro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, no se haría eso de competencia, como decís ahora mismo. Lo segundo, que quiere decir que no es personal municipal, digamos, es personal del Ministerio. Exactamente. Con respecto a la segunda pregunta, estoy totalmente de acuerdo. Manifestado por los mismos policías, el gabinete de asistencia psicológica de la policía no es bueno. No hay, es altísimo la cantidad de deserción policial o de carpeta médica psicológica de policías que han estado en enfrentamientos. No dicho por un comisario, no te rescata la policía y te deja solo, y debe ser, por más formado que estés, supongo que es una experiencia, nunca me pasó, pero supongo que ser sumamente traumática el hecho de intercambiar tiros con otro ser humano, por, insisto, por más preparación que esté, por más que sea su finalidad, y es muy alta también las tasas de personas que tienen carpeta, las tasas de alcoholismo y de drogadicción en esos agentes que están dados de baja. Es muy alto, me parece que es una deuda de la fuerza, realmente comparto, creo que es gravísimo, y en ese sentido no quisiera decir que es una competencia más que debe ser asumida municipalmente, porque no es ese sentido, pero creo que es una gran deuda y comparto, y la verdad no tengo una respuesta, pero sin duda que es un problema. Dos últimas preguntas. ¿Querés decir algo? Sí, Perdón, Martín. no tiene mucho que ver con lo que planteaba directamente, pero sí con lo que estás respondiendo. Lo de las competencias municipales es interesante. Nosotros tenemos son casi como obligaciones, pero no podemos determinar políticas. O sea, dependemos de la buena voluntad de los policías a los que les estamos pagando millones, ¿no? Vuelvo a retirar eso. Ahora, lo de la policía, que vos decís que es tan grave, tenemos un ejército, la policía bonaerense es un ejército, es más, hay más agentes de la policía bonaerense que miembros del ejército de todas las Fuerzas Armadas en Argentina. Esto es una burocracia brutal y tiene estos problemas que marca Federico. Ahora, ¿cómo se sale de eso? ¿Cómo se logra haciendo eso? Bueno, de nuevo, mirando en el mundo, no quiero ser pedante, sino que hay casos de éxitos en el resto del planeta. Se aplican técnicas de responsabilización policial que están por fuera de la policía. Controles, ¿viste cuando las películas dicen el control interno, controles internos, ¿viste? Que la policía, asuntos internos? Bueno, nosotros tenemos eso. La policía, ¿cómo se controla su conducta? Jerárquicamente, el superior controla al subalterno y tiene una unidad específica interna que realiza la cuestión de conducta. Bueno, policías como la de Honduras, que han sido las peores policías del planeta, en 4 años, mejoró y está dentro de las 50 mejores, aplicando técnicas de controles externos sobre el trabajo de la policía. Entonces, a veces no es tan complejo el tema de decir, bueno,
Le seguimos dando ese monstruito burócrata que tenemos ahí de 98.000 tipos, le seguimos dando plata, pero lo estamos haciendo cada vez más fuerte. Lo que tenemos que hacer es descentralizar, debilitar, al menos es la postura más progresista sobre este tema, ¿no? Sí. No, mi pregunta es, perdón, para Martín. A mí me gustaría saber qué medidas concretas tomarían ustedes para que la seguridad sea eficiente. Bueno, la primera medida concreta que tomaría yo en una situación semejante es elaborar un diagnóstico real de los problemas de la ciudad sobre los factores de riesgo. Porque nosotros, el delito es una consecuencia, ¿sí? Yo creo que uno de los principales problemas que hay es que nosotros tenemos un sistema de seguridad enfocado sobre la flagrancia. Nosotros estamos tratando de alguna manera de encontrar al delincuente en la comisión del delito o a través de la fuerza de seguridad promover una especie de efecto disuasivo. Pero nos está faltando el diagnóstico real, y ese diagnóstico es multicausal. Necesitamos información del sistema de seguridad, del sistema de servicios sociales, necesitamos información de infraestructura de la ciudad, conocer los niveles de hacinamiento, información de economía. Es un problema muy complejo que requiere respuestas complejas y planificadas. Un diagnóstico profesional hecho incluso por una entidad extranjera, digamos, a la ciudad, y me refiero a una consultora, es un proceso que puede tardar unos 90 días. Pero usted a partir de ahí va a poder empezar a tomar medidas concretas, por lo menos durante 4 años, con una solvencia técnica muy marcada. Entonces dejamos de estar tirando al pichón a ver si necesitamos poner una bicicleta acá, o un policía allá, o una cámara. Tenemos información científica. Entonces la medida concreta número 1 sería esa. Lo demás es casi divagar. Una vez que uno tiene el diagnóstico puede ver cuáles son las recomendaciones para el problema, porque el problema de inseguridad no es solamente el delito, también es la violencia. Y sobre la violencia tenemos factores de riesgo que atacar. Entonces necesitamos conocer, por ejemplo, no sé, cómo se está vendiendo alcohol en la ciudad. Es una situación que uno adivina. Si uno mira cómo se entrega el REVA, cualquier despensa vende alcohol y tenemos... bueno, esos problemas los tenemos que conocer acabadamente en cuanto a su magnitud y geolocalizado. ¿Dónde está pasando eso para tener medidas concretas? Barrio a barrio, cuadra a cuadra, ¿no? Gracias. Y la última. Yo quería hacer una pequeña acotación sobre el tema de las estadísticas. La vez pasada se me ocurrió bajar la base de datos que el municipio exhibe. Y la verdad, a pesar de haber sido varios años presidente de un foro de seguridad, me costó entender, tuve que acudir a Google para ver que algunas tipificaciones delictivas decían infracción al artículo tal de la ley, que era la ley de lo vi un tanto confuso. Y algunas de las categorías se podían subsumir en otras más generales, con lo cual creo que haría falta un trabajo de racionalización para saber cuáles son los tipos delictivos, o sea, porque se van abriendo. Uno podría decir, bueno, delitos contra la propiedad, contra las personas, suscribir, qué sé yo, delitos, homicidios contra la integridad o libertad sexual, delitos contra la honor, etc. En la base de datos están mezclados tanto delitos, infracciones o contravenciones, como también esclarecimientos, con lo cual no es solo de delitos, ¿no? Creo que eso se podría mejorar un poco. Segundo, yo creo las ciencias sociales rinden tributo desde la concepción moderna a partir de Durkheim al uso de las estadísticas. O sea, omitir la consideración de las tasas o las estadísticas es como que un médico sanitarista no quiera ver las tasas epidemiológicas que hay en el territorio que tienen que cuidar. Lamentablemente tenemos que ir ahí. Lo otro que yo quería comentar, nosotros hemos participado desde el fomentismo hace muchos años en quizá la segunda etapa de los foros de seguridad en Bahía Blanca. Los foros de seguridad se constituyeron inspirados en algunas experiencias de participación comunitaria que el entonces ministro Ramián copió un poco de lo que pasaba en Estados Unidos, en Nueva York y en Los Ángeles. Se hizo la ley 12554 del 98 con la idea de que abriendo un canal de participación comunitaria en la problemática de la inseguridad, podían llegar a controlarse determinados vasos comunicantes que había entre formas organizadas del delito y determinados compromisos no santos por el lado de la policía, de la política y de la magistratura, sobre todo en el foro urbano. Había conexiones con la trata de personas, con los piratas del asfalto, bueno, con el narcotráfico también.
La ley que los establece dice que los foros, por ejemplo, se constituyen por los ámbitos de las mismas jurisdicciones policiales, los foros vecinales de seguridad. Acá se empezó a hacer a través de las delegaciones. Cuando uno lo empieza a hacer, uno puede decir que hay cuestiones de oportunidad o conveniencia que aconsejen en un determinado momento salirse de la letra rigurosa que marca la ley. Lo que pasa es que eso se hace un costo. ¿Y el costo cuál es? Es esterilizar la participación comunitaria, porque yo estoy formando un ente que no tiene existencia conforme a ninguna ley. Antes el foro vecinal constituido de acuerdo a lo que prescribe la ley, que está vigente, le otorga facultades como para que los vecinos puedan exigirle al comisario y a los funcionarios políticos de su competencia, le puedan exigir determinada información pública y aconsejar en el marco o coformular las políticas públicas de defensa de la seguridad. De hecho, sí, no sé, yo prácticamente ya me tengo que ir, si no sería para hablar un poco más, pero bueno, no soy un invitado a disertar. Me gustaría que haya alguna reflexión sobre lo que acabo de decir. Vos sabés que en realidad una de las cuestiones que se puede trabajar desde el gobierno local, es las estrategias de prevención comunitaria, que lo que apuntan es a empoderar a los vecinos. Esto es fundamental, porque nosotros nos hemos acostumbrado por una evolución de la cuestión del Estado con respecto a seguridad a esperar héroes, ¿no? A esperar que venga un policía y nos salve, a esperar que venga un secretario de seguridad que nos salve, o un intendente, y además del otro lado tenemos a políticos que cometen el error de caer en esa situación, entonces toman la seguridad como una cuestión de virilidad y hay que ponerle el pecho al delincuente y qué sé yo. Y en realidad lo que tenemos que hacer es construir ciudadanía, porque las estadísticas alrededor del problema, de cómo nos preocupa a todos el problema de la seguridad, son tan altas que son una oportunidad maravillosa para construir ciudadanía y vínculo de solidaridad en la comunidad. Entonces, ¿a qué se apunta con las estrategias de prevención comunitaria? A construir ciudadanía y empoderar al ciudadano, darle al ciudadano las herramientas para que sea un sujeto activo en la seguridad propia de su cuadra, participando del sistema de seguridad. Entonces esa ley que decía Leonard era muy importante, pero desde su aplicación... pero era muy importante. Leonard Lanier es una eminencia en estas cuestiones, ¿sí? Lo que le pasó a Leonard Lanier con leyes como esta es que se enfrentó al monstruo burocrático bonaerense y por eso a los 10 días empezó a tener secuestros extorsivos. Esto le pasó también al gobernador de Santa Fe cuando impulsó su programa de seguridad democrática, que establecía controles externos a la policía, empoderando a los vecinos. Así que nada, a mí me parece que ese es el rol del municipio, es ese, empoderar al vecino. Abraham fue el mismo que dijo que la inseguridad es una sensación. Sí. Quiero recordarlo. Que la inseguridad tiene un aspecto subjetivo que tiene que ser... Es una sensación. Es que esa frase... Está bien, pero esa frase, Ariel, tiene que ver... Yo no lo estoy defendiendo a Lanier, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es que la inseguridad tiene un aspecto que debe ser atacado, que es el aspecto subjetivo, que no deja de ser real por ser subjetivo. Si la gente tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo, digamos, entonces hay que ocuparse de esa situación. Precisamente se combate la inseguridad subjetiva empoderando a los vecinos. Esa es una de las herramientas. Sí, quiero decir que cuando se le preguntó que había mucho más robo, dijo, no, es una sensación. Bueno, no me quiero acordar porque lo más importante para mí de Armañán fue que cambió de capitán a comisario a capitán, digamos, de lo que fue la policía en ese momento. Pero bueno, es una sensación personal. Es una sensación, por eso digo, para mí es una sensación. Che, hablando en serio y quiero decir dos cosas. Primero, que me parece que faltó en este debate y que es posible pensarlo hacia el futuro, hablar de la relación de la inseguridad con la justicia, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el peso de la justicia en esto? Porque hemos hablado casi con exclusividad de lo que tiene que ver con el ámbito policial y en esto es un contexto muy importante el tema de la justicia. De hecho, ustedes lo han mencionado, el tema de la reincidencia. Bueno, es un tema interesante para el futuro. Y en lo personal me siento muy bien de poder haber escuchado a los dos en un debate absolutamente franco y que cada uno se haya podido expresar de la manera que quisiera para todos con un mismo objetivo, ¿no? Una problemática que nos aqueja, que cada vez es más importante, no Bahía Blanca, en el mundo, y por eso hay que tomar las herramientas necesarias como para poder llevarlas adelante. Así que muchas gracias Martín, muchas gracias Federico, un aplauso para ellos que fueron los que...